Organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de matemáticas. Empecemos. Y bien, hoy os traigo, lo prometido es deuda, la segunda parte del vídeo de álgebra lineal, ¿vale? Ya sabéis que como lo estaba explicando con un poco más de detalle, el temario, había más cosas nuevas y tal, yo creo que merecía la pena dividirlo en dos partes, ¿vale? Entonces, bueno, he tardado un poco más en hacer esta parte porque he estado de vacaciones y porque he tenido que hacer una selección bastante más ardua de qué cosas meto y qué cosas no. Por ejemplo, bueno, ahora os lo cuento en el índice, ¿vale? Así que, bueno, yo creo que empezamos. Esta parte, no sé cuánto va a durar, voy a intentar que dure una hora también, pero igual se queda un poco más larga porque las cosas que hay en esta parte se tardan un poco más en explicar. Pero bueno, por poneros en contexto, en la primera parte lo que vimos fue espacios vectoriales, aplicaciones lineales, básicamente clasificación de endomorfismos, autovalores y autovectores, ¿vale? Y digamos que eso cubre el grueso principal de lo que es el álgebra lineal estrictamente hablando, es decir, lineal en una variable. Ahora realmente la segunda parte del temario, que sí que se da en muchas carreras, por supuesto en matemáticas y en física, es la parte de álgebra multilineal, ¿vale? Que está dentro de la asignatura y que no es excluyente, se basa en la lineal y al revés, ¿vale? O sea, están en comunicación constante. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Bien, y después de esta parte, en un curso de álgebra lineal de la carrera de matemáticas, sé que en otras carreras si se ve, no se le suele dar importancia, pero en matemáticas obviamente tiene un interés importante, igual son 2 meses de esto, se ve geometría afín, ¿vale? Se ve básicamente espacios afines, variedades afines, y se ven cónicas y cuádricas y se clasifican. Tenía pensado incorporarlo, pero mira, que mucho abarca, poco aprieta. Eso ya no es álgebra lineal ni multilineal, eso es otra cosa que está relacionada, pero no es eso. Y prefiero explicar esto que es un poco más denso en detalle que añadir otros 40 minutos extra explicando en detalle lo otro. Así que haré otro vídeo que ya no se llamará álgebra lineal, se llamará Así es la geometría afín y explicar esas cosas. Bueno, no me enrollo más. Entonces, por eso en el índice está compuesto por estos 4 apartados. Iba a incluir otros 2 más sobre geometría afín, pero como digo, mejor hago otro vídeo aparte, que igual es un poco más corto que este. Bueno, seguro que es más corto que este, pero así separamos, ¿vale? Y aquí acaba el álgebra lineal. Y en este voy a dar bibliografía, ¿de acuerdo? Entonces empecemos. Bien, entonces, como he dicho antes, sabemos de sobra lo que es una aplicación lineal. Es una aplicación que de un espacio vectorial en otro, que transforma combinaciones lineales en combinaciones lineales, ¿vale? De vectores. Ahora vamos a ver lo que es una aplicación multilineal, que es la generalización. Vale, ¿qué pasa si en vez de darle de comer un vector, ¿vale? Le doy de comer 23 vectores. Bueno, pues una aplicación multilineal, que es lo primero que vamos a ver, es una aplicación, bueno, n lineal en concreto, ¿no? Una aplicación 1 lineal es lo mismo que una aplicación lineal, una aplicación 2 lineal se llama bilineal, le prestaremos más atención adelante aquí en el segundo apartado. Pero básicamente es, agarras n copias de un espacio vectorial, de hecho ni siquiera hace falta que el espacio vectorial sea el mismo en cada factor, pero bueno, por simplicidad estoy poniendo el mismo, y te lo manda a otro espacio vectorial, y es lineal en cada factor. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo dejo fijas todas las coordenadas, pero de repente la coordenada iésima, que es la que tenéis aquí, me da por hacer una combinación lineal de vectores, ¿vale? Esa combinación lineal sale fuera, ¿vale? Es decir, la suma y los coeficientes salen fuera, pero lo que, y cada aplicación queda evaluada en cada vector que estoy sumando, ¿vale? O sea, dejáis fijas el resto de coordenadas y es lineal en la variable iésima. Y esa variable es cualquiera. O sea, si agarráis una variable, ¿vale? Dejáis el resto fijas y en esa variable hacéis una combinación lineal, esa combinación lineal salta, ¿vale? ¿Qué pasa si hacéis combinación lineal en dos variables a la vez? Pues que salta 2 veces, ¿vale? Por un lado, dejas fija una variable con esa combinación lineal, sacas la de la otra y luego la vuelves a sacar. Bueno, aquí está puesto en abstracto para n variables, porque quiero explicar lo que es un determinante y voy a intentar no enrollarme mucho con esto. Aquí tengo el tiempo y ya estoy yendo un poco mal. Y para eso necesito contarlo en la más generalidad que pueda, sin que tampoco sea esto rigor mortis, ¿vale? Por eso he fijado el mismo espacio de entrada en todas las variables y tal.
Vale, bueno, pues eso es una aplicación multilineal, una aplicación n-lineal en concreto. Bien, como... Ah, bueno, por cierto, cuando hable de formas multilineales, pues igual que con las formas lineales, es una aplicación multilineal, ¿vale? Pero el espacio de llegada es el cuerpo del espacio vectorial de partida. Ahí sí que estoy fijando en teoría, bueno, no tiene por qué. Lo que pasa es que todos estos espacios vectoriales tienen que ser sobre el mismo cuerpo, eso sí, ¿vale? Y en particular le prestaremos atención a las formas bilineales, ¿vale? Que son aplicaciones bilineales, que son de dos variables de entrada, le meto dos vectores de entrada y es lineal en cada entrada, ¿vale? Y al cuerpo, ¿de acuerdo? A estas les vamos a dedicar un tema, son muy importantes y ya veremos por qué. Bien, entonces voy a presentar y voy a pasar un poco por alto esto, lo que son las formas alternadas, las formas multilineales alternadas, y vamos a ver cómo se construye rigurosamente el determinante, porque si os fijáis en la primera parte no he hablado para nada del determinante, ¿vale? El determinante lo conoceréis a lo mejor de bachillerato, es decir, habréis calculado muchos y os habrán dicho, dado la fórmula para calcular la inversa de una matriz y todo este rollo, pero nunca os han contado qué es, os lo aseguro, porque lo que es el determinante os lo voy a contar yo ahora en este vídeo, ¿vale? Y os aseguro que es que en el bachillerato no habéis visto esto. Estoy hablando para la gente que acaba de entrar en álgebra, obviamente, si estáis viendo este vídeo de repaso, pues igual sí que sabéis lo que es. Vale. Entonces, una forma n-lineal, recapitulemos. Aquí cuando pongo v a la n, significa que estoy tomando un producto de v's, ¿vale? N veces, ¿vale? Eso significa que tengo n vectores de entrada y cada uno pertenece al espacio vectorial v, ¿vale? Otra vez, no me repito. Esto es una forma n-lineal, lineal en cada variable y forma es porque va al cuerpo. Bueno, se dice alternada, esta es una definición, que quiere decir, si yo me agarro dos coordenadas distintas, ¿vale? Y meto el mismo vector en dos coordenadas distintas, esa forma al evaluarme me da 0. ¿Qué pasa con el determinante? Lo mismo, ¿no? Estáis hartos de saber que si en una matriz ponéis dos filas iguales o dos columnas iguales, el determinante es 0. Eso es lo que está diciendo, ¿vale? Y otra forma, bueno, y una forma, vale, esto igual lo voy a pasar por encima, lo tenía pensado explicar con más detalle, pero es que no me va a dar tiempo si me enrollo. Vale, una caracterización de forma alternada, aquí tenemos una implicación que es muy fácil, te dice que f es alternada si para cualquier permutación que yo coja, si yo ahora me cojo las entradas que tenía antes, ¿vale? Y las reordeno, cambia en el signo de esa permutación. Y no me voy a poner a definir lo que es el signo de una permutación, pero básicamente si transponéis dos, si intercambiáis solo dos índices, el signo es -1. Si los volvéis a intercambiar, el signo es 1, ¿vale? Y así con transposiciones las podéis ir componiendo y el signo es multiplicativo, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente te dice que si tú reordenas los vectores que estás metiendo de entradas, ¿vale? Se diferencia eso en la forma original en un signo. Básicamente, si yo ahora, de hecho basta con esto que estoy poniendo aquí abajo, ¿vale? Si yo ahora agarro el vector i y el vector j, no las coordenadas, sino el vector i y el vector j, y los cambio, sus posiciones, la forma me cambia de signo, que es lo mismo del determinante. Si cambiáis dos columnas en un determinante, ¿verdad? El determinante cambia de signo, eso lo sabéis de sobra. Bueno, y vamos a... Basta ver esto, ¿vale? Aquí tenéis la demostración, que no es nada complicada. Dices, vale, pues de la definición, como f es alternada, voy a poner en la coordenada i un vector v sub i más v sub j, y en la coordenada j otra vez esta suma. Ahora, como es lineal en cada variable, esto se para en estos 4 factores de suma, ¿vale? Y ahora, aquí hay dos factores que repiten un vector en coordenadas distintas, así que por definición de alternada estos son 0, entonces me queda que este más este es igual a 0 por definición, ¿vale? De entrada, y por lo tanto al despejar pues te queda que cambia de signo. Ahora os pregunto, ¿el recíproco es cierto? Bueno, pues si lo intentáis hacer, esto lo voy a pasar un poco por alto, ¿vale? Es tirar de la definición, lo tenéis aquí. Por cierto, en la descripción, que en el otro vídeo no lo puse, voy a poner mi página web y podéis ahí descargar estas diapositivas. Os llegáis a esta ecuación, ¿vale? Dos veces la forma, si VI es igual a VJ, que es lo que queremos probar, partiendo de lo otro, de que si intercambio 2 cambia de signo, esto es igual a 0. Y hombre, ahora decís, vale, pues despejo, ¿no? Como 2 es distinto de 0, pues entonces esta forma tiene que valer 0. Pues no necesariamente, depende de en qué cuerpo trabajemos. Pero ahora en adelante, para cubrirnos las espaldas, la condición técnica es que el cuerpo sea de característica distinta de 2. Que lo que quiere decir es que 2 sea distinto de 0, ¿vale? Hablando rápidamente.
Entonces no nos enrollemos esto. Puede haber cuerpos rarunos donde 2 y 0 sea lo mismo, ¿vale? Entonces vamos a suponer que estamos en los reales o en los complejos, en los reales o los complejos, o en los racionales, o en cualquier cuerpo que no sea muy patológico. 2 es distinto de 0 y entonces podemos... no solo 2 es distinto de 0, sino que 2 no es divisor de 0, y entonces podemos dividir por 2, ¿vale? Y por lo tanto, pues se cumple, ¿vale? Es decir, que esta cosa que yo he puesto aquí, la flecha vale en el otro sentido. Otra caracterización, siempre que la característica sea distinta de 2. Una caracterización es, de forma alternada, es que si yo permuto los índices, me cambian en un signo. O que si yo intercambio 2, me cambian en un signo menos, ¿vale? Bien. Bueno, no me enrollo con esto. Perdonad si esto lo estoy contando un poco precipitadamente, pero bueno. Vale, y aquí tenéis lo que había dicho, que no me acordaba de que lo había escrito explícitamente. Esta es la caracterización. De acuerdo. Bueno, pues tenemos un teorema, ya tenemos todos los ingredientes, que es lo que nos caracteriza el determinante. Estamos en un espacio vectorial de dimensión finita, todo el rato, ¿vale? Dimensión n. Pues en todo espacio vectorial de dimensión n, yo agarro una base, la que me da la gana, y sé que existe una única, no puede haber dos, una única forma n lineal, donde n es la dimensión del espacio vectorial, alternada, es decir, cumpliendo esta propiedad de que si yo cambio dos vectores de sitio, me cambian un signo, ¿vale? Y a esta forma n lineal alternada la denotamos det sub b, ¿vale? Porque depende de la base. Asocia a los... no es que dependa de la base la forma, sino que la hemos construido fijada una base. Pues solo hay una forma, si yo agarro la base que me dé la gana, solo hay una forma n lineal alternada que me asocia a los vectores de esa base, en el orden en el que yo los dé, 1, ¿vale? A esa forma se llama el determinante y en la práctica lo que se hace es fijar una base canónica, ¿no? Del espacio. Por ejemplo, si estamos en Rn, pues te coges la base canónica E1, En, donde E1 es el vector 1, 0, 0, 0, E2 es 0, 1, 0, 0, etcétera, 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 ¿vale? Y entonces, pues esta B se suele eliminar. Bueno, ¿y cómo lo recuperamos con matrices? Bueno, pues una matriz la puedo ver, sabemos que tengo una biyección entre matrices y endomorfismos, ¿vale? Y entonces las columnas de una matriz lo que representa son las coordenadas de un vector respecto a una cierta base, ¿vale? Entonces este es el vector v1, la primera columna son las coordenadas del vector v1 en una base, entonces el determinante de una matriz lo fijo como, o lo defino como el determinante, esta forma n lineal alternada, en la base en la que yo me estoy escribiendo las columnas, que puede ser cualquiera, ¿vale? De los vectores que representan, ¿de acuerdo? Entonces es el determinante de una matriz y se pueden probar este par de resultados. El primero igual no lo conocéis, es lo que se llama la fórmula de Leibniz, que es más general, te da una forma de calcularte el determinante de una matriz a partir del signo de todas las permutaciones posibles y del producto de los elementos, reordenando el índice de las columnas, ¿vale? Y una consecuencia es esta de abajo, que está seguro que la conocéis, que es la expansión de Laplace. O sea, lo que tenéis es el desarrollo del determinante por la fila iésima, ¿vale? Básicamente me quedo con la fila iésima, voy bajando y es esto de que vas multiplicando por el número de turno en esa fila o en esa columna con el signo de turno y te vas haciendo los determinantes con los menores, lo que ya sabéis. Bueno, pues eso se demuestra rigurosamente, ¿vale? Bueno, y con esto acabo con la parte de determinantes, para quitármela de encima. Y ahora empieza lo bueno, digamos, ¿vale? O sea, eso es interesante, pero no me voy a enrollar más. Vale, formas bilineales y cuadráticas. Entonces, nos vamos a quedar en las formas bilineales. Os vuelvo a poner aquí la definición por si no os ha quedado clara, ¿vale? Básicamente me transforma combinaciones lineales en combinaciones lineales en cada variable, ¿vale? Y, bueno, pues podemos dar una expresión matricial. Igual que con las aplicaciones lineales, lo que hacíamos era pillarnos una matriz, ¿vale? Y sabemos que fijada una base tenemos una única matriz que me representa esa forma, perdón, esa aplicación lineal. Y yo lo que tengo que hacer es multiplicar matricialmente esa matriz por el vector de coordenadas del vector que tenga y lo que obtengo son las coordenadas de la imagen. Pues fijada una base también se puede dar una expresión matricial muy cómoda para las formas bilineales, que es esta, ¿vale? Entonces, bueno, aquí estoy incidiendo en cualquier momento x e y van a representar tanto vectores como sus coordenadas, ¿vale? Porque sabemos que están en biyección, fijada una base y tal, y que no
y que aunque sean dos cosas distintas, pues ya he incidido bastante en el otro vídeo, aquí todavía sigo incidiendo, ¿vale? Entonces tenemos dos vectores, u y v, del espacio vectorial v, y x e y son las coordenadas respecto a una base, ¿vale? En cualquier momento, en vez de aquí u y v, pongo directamente x e y, igual que las coordenadas, pero no es lo mismo, es un abuso de notación, ¿vale? Bueno, pues sabemos que existe una única matriz n por n, ¿vale? Con coeficientes en el cuerpo, de manera que la forma bilineal evaluada en estos dos vectores se escribe así: x traspuesta, perdona un segundo que voy a mirar si me sigue grabando, sí, x traspuesta por a por y, donde x es el vector columna de las coordenadas, o sea, aquí pongo una fila, ¿vale? Luego meto una matriz cuadrada y luego meto una columna. Lo que sale efectivamente es un número, ¿vale? Es un escalar en K, ¿vale? Entonces, esta fórmula es muy importante y también, por supuesto, existe un cambio de base. Ahora bien, ¿cómo se construye, perdón, esta matriz de la forma bilineal? Pues sencillamente en la coordenada IJ, ¿vale? Entonces yo me fijo una base, E1, EN, he puesto aquí, por ejemplo, ¿vale? Y entonces en la componente IJ de la matriz, en la fila iésima y la columna jésima, lo que me hago es, me evalúo la forma en la primera coordenada, el vector iésimo de la base, la segunda coordenada, el jésimo. Por ejemplo, aquí en la 1, 1, pues me hago phi de E1, E1, etcétera, etcétera. O sea, necesito conocer esto, ¿vale? Necesito conocer cuánto vale la forma bilineal sobre cada par de vectores de la base. Y con eso ya lo tengo determinado sobre todos los vectores del espacio vectorial, con esta formulita de arriba, ¿vale? Esta sería la matriz A respecto de esta base, la matriz de la forma bilineal phi respecto de la base B. Bien. Y se puede hacer cambio de base, por supuesto, pero el cambio de base, para poderme, si yo ahora x me lo expreso en otra base, y bueno, estoy diciendo que son del mismo espacio vectorial, entonces x e y me los expreso en otra base, con una matriz de cambio de base P, tenéis que probar, este es el primer ejercicio que os mando, que A', por cierto, a los que resolvisteis los ejercicios del vídeo anterior, voy a hacer un vídeo global simplemente resolviendo ejercicios y ahí os nombraré, ¿vale? Entonces, la matriz del cambio de base ahora ya no va igual que con las aplicaciones lineales. Con las aplicaciones lineales era P inversa por A y por P. Aquí no, aquí es P traspuesta por A por P. Entonces, esto es una forma distinta de cambio de base que se llama por congruencia, ¿vale? Cuando dos matrices están relacionadas por una matriz y su traspuesta multiplicadas de esta manera, se dice que son congruentes. La otra forma, donde en vez de traspuesta pongo aquí la inversa, se llama por semejanza. Y son dos cosas distintas, ¿vale? Entonces aquí lo que estoy haciendo es cambiar de base la forma bilineal, que aunque venga representada también por una matriz cuadrada, no es lo mismo que un endomorfismo, no es lo mismo que una aplicación lineal, ¿vale? Una aplicación lineal lo es en una variable, esto es lineal en dos, ¿vale? Y se expresa distinto, aquí no tenemos A por X, aquí lo que tenemos es X traspuesta por A por Y, ¿vale? Necesito dos entradas. Bien, incido en todo esto porque si es la primera vez que lo veis es importante. Bien, y ahora vamos a clasificar las formas bilineales. Y resulta que hay una clasificación bastante bonita, ¿vale? Bueno, entonces, una forma bilineal se dice que es simétrica si yo cambio las coordenadas, las dos, ¿vale? Y la forma bilineal se queda igual. Y se dice que es antisimétrica si al cambiar los dos vectores me cambia de signo la forma bilineal. Claro, en este contexto donde solo hay dos variables, antisimétrica es lo mismo que alternada, ¿vale? Con lo del determinante. Si yo cambio dos de sitio, me cambia un signo, si os fijáis, ¿vale? Entonces, las formas bilineales, las hay simétricas, las hay antisimétricas, y dices, ¿todas las formas bilineales son simétricas o antisimétricas? Pues no. Por ejemplo, esta, x menos 2y. Si yo ahora cambio la x por la y, me queda y menos 2x, que no es ni la misma ni la opuesta, es una cosa completamente distinta. Sin embargo, yo esta forma, que no es ni simétrica ni antisimétrica, me la puedo escribir así, ¿vale? X menos 2y me la puedo escribir de esta forma tan rara que decís, bueno, pues, porque tú eres un brujo y se te ha ocurrido escribírtelo así, ¿vale? Lo podéis comprobar. Y si os fijáis, en esta primera que está en azul, con el mismo código de color, si cambiáis la X por la Y, te da lo mismo, en lo azul, ¿vale? Y en esta roja, si cambiáis la X por la Y, cambia de signo. O sea, la azul es simétrica y la roja es antisimétrica. Hemos escrito una forma bilineal cualquiera como suma de una forma simétrica y una forma antisimétrica. La cuestión es, ¿hay otra forma de escribírselo como una suma de una forma simétrica y otra antisimétrica? Pues esencialmente no.
esencialmente, ¿no? Y aquí tenemos un teorema gordo, ¿vale? El espacio, bil v, es el espacio de las formas bilineales sobre v. Pues resulta que eso es un espacio vectorial y su dimensión es la dimensión del espacio vectorial de partida al cuadrado, ¿vale? Y además, más aún, las formas bilineales simétricas y las formas bilineales antisimétricas son subespacios y bil v descompone como suma directa de las simétricas y de las antisimétricas. O sea, que toda forma bilineal se escribe de forma única como suma de una simétrica y una antisimétrica. Claro, si es simétrica, pues la antisimétrica de turno es 0. Y si es antisimétrica, la simétrica de turno es 0. ¿Vale? Aquí tenéis las dimensiones de los subespacios de la simétrica y de la antisimétrica. Si las sumáis, efectivamente, os dan n al cuadrado, que es la dimensión de v, ¿vale? N es la dimensión de v, y n cuadrado es la dimensión de bil v. Y otra cosa más fuerte todavía, resulta que el espacio de las formas bilineales simétricas sobre un espacio de dimensión n es isomorfo al de las matrices simétricas, es decir, aquellas matrices cuya traspuesta coincide con ellas mismas, sobre K, y el de las antisimétricas es isomorfo al espacio vectorial de las matrices antisimétricas. Esto es fuerte también, ¿vale? Y entonces ahora yo me agarro una forma bilineal arbitraria y ¿cómo hago la descomposición? Pues muy fácil. La parte simétrica es esta de aquí. Me cojo la x y la y, me cojo la y y la x, las sumo y las divido entre 2. Y esta parte azul es la parte simétrica. Esto es una forma simétrica siempre. Y como la descomposición es única por ser suma directa, ya la tengo. Y la roja, pues hago lo mismo pero al revés. En vez de sumarlas, las resto. ¿Vale? Uepa, un momento que me he saltado. Vale. Podéis probar también, no lo he puesto como ejercicio, que esto es simétrico y que esto es antisimétrico. Y la descomposición es única. Bien, voy a ver cómo voy de tiempo, que no me quiero enrollar de más. Joder, 20 minutos ya. Bueno, vamos a meterle caña. Vale, y ahora vamos a clasificarlas un poco más allá. Y para clasificarlas un poco más allá, esto no se suele hacer en todos los cursos de álgebra, voy a introducir unas formas lineales asociadas a las formas bilineales, muy interesantes. Se llaman la forma codual y la forma contradual, o la aplicación codual y la aplicación contradual, ¿vale? Mejor dicho, esto en sí mismo no son formas. La aplicación codual, que es esta que tiene el asterisco abajo, y esto de co-contra tiene que ver con el carácter funtorial, pero en eso no me voy a meter. Y todo esto funciona en dimensión finita, lo del carácter funtorial que sea co y contra, ¿vale? Entonces, la aplicación codual es una aplicación que me agarra un vector de v y me devuelve una forma lineal, que recordad que es una aplicación lineal del espacio vectorial al cuerpo. ¿De qué manera? Pues me agarra un vector v y lo que me asocia es la forma bilineal dejando fija la primera coordenada en v. Si ahora yo, en una forma bilineal que tiene dos entradas, dejo fija la primera, ahora solamente absorbe vectores en la segunda. Y en esa segunda es lineal. Así que esto sí que es una aplicación lineal. Pero es más, es una forma lineal porque va al cuerpo, ¿vale? Entonces, la codual consiste en dejar fija la primera coordenada. Y la contradual, análogamente, consiste en dejar fija la segunda coordenada. Este par de aplicaciones siempre están asociadas a una forma bilineal. Y esto os prometo que no lo presento para hacerme el chulo, ni para fardar, ni para quedar de pedante, sino que nos va a simplificar la clasificación. Bueno, y si hacéis física cuántica y no lo estáis viendo, esto es el bra y esto es el ket. ¿Vale? Escrito de otra manera. Así lo escribimos los matemáticos. Bien. Y entonces, este es otro ejercicio, que es más fácil de lo que parece, y lo podéis probar. Resulta que una forma bilineal, decir que una forma bilineal es simétrica, es lo mismo que decir que la aplicación codual y la aplicación contradual coinciden, son la misma. ¿Qué quiere decir que dos aplicaciones coincidan? Quiere decir que para cualquier vector, si yo las evalúo en un vector, me dan el mismo número, ¿vale? Eso es lo que tenéis que probar. Y esto es un sí, solo sí. Lo tenéis que probar en los dos sentidos. Bien, voy a definir el rango de una forma bilineal. Si yo tengo una forma bilineal, me agarro la matriz de esa forma bilineal, ¿vale? La represento así en una base cualquiera. Me da igual la base. Porque esta definición podéis probar también que es independiente de la elección de la base. Entonces me agarro una matriz en una base, ¿vale? Me fijo una base y me cojo la matriz de la forma bilineal en esa base. ¿Qué es el rango de esa forma bilineal? El rango de esa matriz, ¿vale? Que no, me parece que no lo definí en el otro vídeo, pero ya sabéis que es el máximo número de filas o de columnas linealmente independientes que hay. Como la matriz es cuadrada, da igual por donde lo hagáis, ¿vale? Vale, ese es el rango.
¿vale? El rango de una forma bilineal es el rango de su matriz, ¿vale? Lo defino así, me quito de problemas, en cualquier base, y es independiente de la elección. Bueno, y ahora vamos a hablar de formas degeneradas y de formas no degeneradas, ¿vale? Que no es que sean más pervertidas ni menos. Simplemente, una forma se dice que es no degenerada cuando el rango de esa forma bilineal coincide con la dimensión del espacio vectorial. Cuando no, que será menor, porque el rango siempre va a ser menor que el tamaño de la matriz, que coincide con la dimensión del espacio vectorial, cuando no, se dice que la forma es degenerada, ¿vale? Y vamos a ver sustancialmente qué significa esto. Bueno, aquí tenemos una caracterización y para eso necesitábamos por eso las he introducido, ¿vale? La parte codual y la aplicación contradual, ¿vale? Decir, si yo tengo una forma bilineal, es equivalente a decir que es no degenerada a que la dual y la contradual son inyectivas, es decir, que sus núcleos son cero, o, cuidado, a decir que para cualquier vector que yo me agarre, ¿vale? Si yo me hago la forma bilineal con otro vector y me da 0, es porque el otro vector que he metido es el vector 0, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiere decir que esta es una caracterización de que la forma bilineal sea no degenerada. Y ya os podéis imaginar, es degenerada si no se cumple cualquiera de estas, ¿vale? Uepa, espera, que me he saltado. Vale, y ahora vamos a hacer otra clasificación, esta vez de las formas bilineales simétricas en función de su signo, ¿vale? Una forma bilineal simétrica se dice que es semidefinida positiva si yo me agarro un vector y me lo evalúo él mismo en las dos coordenadas, es siempre mayor o igual que 0 para cualquier vector que yo me pille, ¿vale? Es una forma bilineal semidefinida positiva. Semidefinida negativa, que sea menor o igual que 0. Vale. Definida positiva quiere decir que es siempre mayor que 0, siempre que yo no me pille el 0. Y si me pillo el 0, pues va a salir 0. Pero eso sale de la definición básicamente de forma bilineal, así que no hace falta incluirlo en esta definición, ¿vale? Una consecuencia de esto, ninguna consecuencia, phi de 0, 0 siempre es 0. Otra cosa que podéis probar. Y es definida negativa si para cualquier vector que no sea el 0, al evaluarlo dos veces es lo mismo, es negativo. Vale, y entonces ahora todas estas cosas que las he presentado en abstracto, realmente lo que nos van a dar las formas bilineales simétricas es una idea de producto escalar, el producto escalar que conocéis de toda la vida. Y esto de evaluarlo con phi de xx, lo que me va a dar es el módulo, la norma al cuadrado, ¿vale? Lo veremos en un ratito, pero para que tengáis una intuición de lo que es. Entonces, formas bilineales, ahora el problema es distinto, ahora el problema es de clasificar las formas que son lineales en cada variable, ¿vale? Es decir, hemos trascendido del álgebra lineal en el que teníamos combinaciones lineales solo en una variable y ahora podemos tener simultáneamente en las dos. Estamos en el terreno del álgebra multilineal y en particular las formas bilineales. Y ahora, ¿qué interés tienen las formas bilineales o cómo emergen de forma natural? Bueno, pues gracias a otro concepto asociado, que es realmente el mismo, pero escrito de otra manera, que es el de forma cuadrática. Vale, las formas bilineales simétricas, perdón, no he dicho simétricas. Entonces, yo tengo una forma bilineal simétrica. Recordad, si yo cambio las coordenadas, no me cambia de signo. Vale, defino su forma cuadrática asociada como precisamente esto. Esta cosa que yo he llamado phi de xx es, o sea, la función que a cada x de v, a cada vector, le asocia la forma bilineal evaluada en las dos coordenadas con el mismo vector, eso se llama la forma cuadrática. Y la forma cuadrática ya no tiene dos entradas, tiene una, ¿vale? Me agarra un vector de v y me lo manda a un número, a un escalar. ¿De qué manera? Pues me evalúa la forma bilineal de turno, las dos coordenadas en el mismo. Y ahora esto ya no es lineal. No es lineal en cada factor ni nada, porque ahora yo, si os fijáis, tengo un solo factor, ¿vale? Tengo un solo factor. Entonces, si yo ahora me da por hacerme una combinación lineal, es mentira, no sale ninguna combinación lineal. Saldría a la vez en las dos variables, pero la x se juntaría en las dos porque es la misma, ¿vale? Por ejemplo, y entonces, ¿en qué se me transforma? ¿Cómo se comporta? Pues no se comporta linealmente, sino que se comporta cuadráticamente, como veremos. Es decir, como un polinomio de grado 2, o como un monomio de grado 2, mejor dicho. Y ahora veremos a qué me refiero. Vale, imaginaos que tenemos esta forma cuadrática, esta forma bilineal, la forma xy. Si yo dejo fija la x, ¿vale? Puedo hacer combinaciones lineales en la y
y es una aplicación lineal. Si yo dejo fija la y, puedo hacer combinaciones lineales en la x y es una aplicación lineal. Pero si yo ahora la y la cambio por otra x, me calculo la forma cuadrática, ya no sé distinguir las dos variables. Y ya es falso. Si yo ahora hago una combinación lineal en la x, el cuadrado de la suma no es la suma de los cuadrados, eso lo sabéis, ¿vale? Está el doble producto. Entonces, me aparece un polinomio cuadrático. Esta es otra forma de generalizar el álgebra lineal. Os dije que el álgebra lineal sirve también para estudiar situaciones no lineales. Las formas cuadráticas no son lineales, ¿vale? Son polinomios de grado 2. Y como os podéis imaginar, podríamos generalizar esto a polinomios de grado n, ¿vale? Entonces, nos sirven también el álgebra lineal para entender el álgebra de estos objetos que no son lineales, que ya nos aparecen en un curso de álgebra lineal, no se les presta tanta importancia como objeto no lineal, o sea, no se remarca este hecho, pero es un objeto no lineal, ¿vale? O sea, si yo os doy la primera ecuación, me sabéis encontrar la segunda. Dado una forma bilineal, me sabéis encontrar la cuadrática. Pero ahora, si os doy la cuadrática, me sabéis encontrar, bueno, en este ejemplo es fácil, ¿no? Pero me sabríais encontrar una forma bilineal de la que viene. Es decir, toda forma cuadrática, bueno, aquí por definición sí, estoy hablando de forma cuadrática asociada, ¿vale? Bueno, en realidad una forma, y aquí tenemos otra caracterización, una forma, una aplicación de un espacio vectorial al cuerpo es una forma cuadrática, de alguna forma bilineal, si solamente si verifica estas propiedades. Claro, ¿cómo se comporta con escalares? ¿No? Si aquí tengo un x cuadrado y yo le multiplico por un lambda al x, pues el lambda, que es un número real, salta fuera, ¿vale? Al cuadrado. No salta fuera tal cual, salta fuera al cuadrado, porque hay un cuadrado. Y eso pasa siempre. Entonces, si tengo una forma... Toda forma cuadrática verifica esto. Los escalares saltan al cuadrado fuera y esta cosa de aquí tan rara, ¿vale? Esta aplicación, que ya es de dos variables, esto sí es una aplicación con dos variables, que consiste en, me cojo la forma cuadrática y le hago x más y, me cojo la forma cuadrática y la evalúo en x, me cojo la forma cuadrática y la evalúo en y. Si lo veis con normas de vectores y productos escalares, esto es más evidente, pero bueno, de momento estamos en la abstracción. Pues esta forma de aquí, y un medio es decorativo, o sea, se mete para que luego todo cuadre bien, pero podéis observar que esto es indistinto. Esta forma de aquí es bilineal, ¿de acuerdo? Esta es una forma bilineal. Y no es una forma bilineal cualquiera, esto es lo que se llama la forma polar asociada. O sea que sí, esta proposición, a la que se le puede dar la vuelta, toda aplicación que verifique estas dos cosas es forma cuadrática de esta forma bilineal, establece una biyección entre las formas bilineales simétricas y las formas cuadráticas. Es decir, es lo mismo, escrito de otra manera. Dada una forma bilineal, puedo construir una forma cuadrática. Dada una forma cuadrática, o sea, dada una aplicación que verifique estas dos cosas, ¿vale? Proviene de una forma bilineal. Es exactamente lo mismo. Bien. Y las formas cuadráticas las podemos expresar también en una base, y no es nada difícil, sale gratis, básicamente, de la definición de forma bilineal. De hecho, fijaos, ahora os lo estoy presentando en abstracto, pero en cada base existe un polinomio homogéneo de grado 2, que es este de aquí. He puesto ahora las variables con mayúscula para diferenciarlas de cuando lo estoy evaluando en las coordenadas de un vector, ¿vale? ¿Y qué significa homogéneo de grado 2? Significa que todos los monomios que lo integran es de grado 2. Este polinomio es en n variables, donde n es la dimensión del espacio vectorial, ¿vale? O sea, yo que sé, x por y, imagináis que estamos en uno de dimensión 3, pues x por y más y por z más z cuadrado, todas esos tienen grado 2, ¿vale? El grado de un monomio en varias variables es la suma de cada uno, entonces x por y, la x tiene grado 1, la y tiene grado 2, pero se suman, la x tiene grado 1, la y tiene grado 1, pero se suman, y te da un monomio de grado 2. Pues un polinomio homogéneo de grado 2 es aquel en el que todos los monomios, todos los sumandos, tienen grado 2. No te vas a encontrar una x suelta, ni por asomo, ni un término independiente, ni nada de orden superior, ¿vale? Entonces, para cada forma cuadrática existe un único polinomio homogéneo de grado 2, tal que si yo me cojo la forma cuadrática y me la evalúo en un vector, ¿vale? Yo me cojo este vector, me lo expreso en una base y la forma cuadrática evaluada en este vector es lo mismo que cogerse las coordenadas de este vector y meterlas en este polinomio, ¿vale? Entonces, una forma cuadrática en realidad
se identifica con los polinomios homogéneos de grado 2. Y la forma de escribírselo matricialmente es, te coges A, la matriz de la forma cuadrática es la matriz de la forma bilineal de la que viene. Te coges esa matriz de la forma bilineal, la misma, y claro, ahora phi de x, ¿qué es? Es phi minúscula de xx, o sea que en vez de x transpuesta por a por y, es x transpuesta por a por x. Entonces, esta es la forma habitual de escribírselo, en forma matricial. La matriz es la misma, la de la forma cuadrática que la de la forma bilineal, la matriz es la misma, y cuando tú te haces esto, lo que te queda es un polinomio de grado 2 en las coordenadas, ¿vale? Cuando tú te haces esta expresión matricial, te queda un número, pero que es un polinomio de grado 2 evaluado en las coordenadas del vector que estás metiendo. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo. Me cojo esta forma cuadrática, ¿vale? Esta matriz, y me meto un vector de coordenadas x, y, traspuesto, un vector de coordenadas, el mismo vector, ¿vale? Y si lo evalúo, me queda este polinomio, 2x cuadrado más 3xy más 3y menos y cuadrado, pero estos dos los sumo, y entonces vemos que de toda forma cuadrática en realidad es un polinomio de grado 2, homogéneo, ¿vale? Todos los términos tienen grado 2. Genial. Bueno, y ahora vamos a hablar de diagonalización de formas cuadráticas. Vamos a intentar diagonalizar las formas cuadráticas y las formas bilineales simétricas, porque es lo mismo diagonalizar una cosa que la otra, pero tenemos que tener cuidado, porque ahora no voy a hablar de diagonalización en el mismo sentido, voy a hablar de diagonalización por congruencia, que a priori es un concepto distinto. En determinados casos va a ser lo mismo que la diagonalización usual, pero fijaos que ahora los cambios de base, ¿vale? Los cambios de base sabemos que son... lo tengo por aquí atrás, son estos, son P transpuesta por A por P, no son P inversa por A por P, ¿vale? Es una diagonalización como forma bilineal, no como aplicación lineal. Así que tenéis que tener cuidado con eso, porque en general, si hacéis la técnica de sacar el polinomio característico, las raíces, diagonalizar como sabéis, no os va a salir lo mismo, ¿vale? Aquí estoy hablando de diagonalización por congruencia, que es la estructura que tienen de cambio de base las formas cuadráticas y bilineales. Bien. Bueno, entonces ahora, esto ya es hablar básicamente del producto escalar y de ortogonalidad, pero con un toque más general, ¿vale? Dos vectores, digo que son conjugados u ortogonales por phi, si phi de x y es 0, ¿vale? Si yo me cojo dos vectores del espacio vectorial y me lo evalúo la forma bilineal y me da 0, digo que son ortogonales o conjugados respecto de la forma bilineal phi. Y se escribe este símbolo de perpendicular con un subíndice phi en general. Si en vez de phi pensáis que esto es el producto escalar, pues, ¿qué significa que sean dos vectores ortogonales o perpendiculares con el sentido usual? Pues que el producto escalar de ellos sea 0, ¿vale? Ahora lo estamos generalizando a cosas que en general no tienen ni por qué ser producto escalar ni nada. De hecho, aquí fijaos que no he pedido ni siquiera que la forma sea simétrica, he pedido que sea bilineal, ¿vale? Y bueno, y un vector decimos que es isótropo o autoconjugado si es conjugado con el mismo, ¿vale? Bien, que eso quiere decir básicamente que su forma cuadrática evaluada en él es 0. Y definimos el cono isótropo como el conjunto de los vectores autoconjugados. Bien, bueno, aquí tenéis una caracterización, no le voy a dar mucha importancia, básicamente relaciona un poco las formas bilineales en función de son simétricas, antisimétricas con el cono isótropo y los vectores isótropos, ¿vale? Aquí la tenéis, no la voy a explicar, salvo lo último. Las formas definidas, por cierto, decir que una forma cuadrática es definida positiva, definida negativa, semital, es lo mismo que decir que la forma bilineal simétrica asociada lo es, que la forma polar lo es, ¿vale? Entonces, cuando diga una cosa, es lo mismo que decir la otra, por definición, ¿eh? Entonces, si una forma bilineal es definida, una forma bilineal simétrica, aquí faltaría decir simétrica, porque definida se dice sobre las simétricas, es definida, negativa o positiva, es decir, que phi de xx, si x es distinto de 0, es siempre mayor que 0 o es siempre menor que 0, entonces las formas son no degeneradas. Por lo tanto, las formas degeneradas, que son aquellas cuyo rango es menor que la dimensión del espacio, son todas indefinidas, ¿vale? No pueden ser definidas. Bueno, pueden ser... Bueno, en fin, no me voy a meter en esto. Y aquí tenéis una caracterización muy, muy importante, que es que una forma cuadrática, o equivalentemente la forma bilineal simétrica asociada, es degenerada si solamente si el determinante de su matriz en cualquier base es 0. Y obviamente esto también es independiente de la elección de la base. Claro, que tenga... Cuando una matriz no tiene rango máximo, pues cuando el determinante de esa matriz es 0, ¿no? El criterio este de los menores que sabéis de bachillerato. Pues decir que una forma cuadrática es degenerada es lo mismo que decir que el determinante es 0 en cualquier base. Y al revés, si el determinante no es 0, la forma es no degenerada. Bien.
Y ahora voy a presentar otra cosa, voy a intentar no enrollarme mucho, que es el complemento ortogonal, ¿vale? Complemento ortogonal respecto a la conjugación. Entonces yo tengo un espacio vectorial, tengo una forma bilineal sobre él y tengo un subespacio W. Entonces defino el complemento ortogonal como los vectores de V que son ortogonales o conjugados a todos los vectores de W. Bien, pues resulta que puedo definir una aplicación, ¿vale? Que me lleva cada subespacio de V a su complemento ortogonal, a los vectores que son ortogonales a todos los vectores de W, ¿vale? Esta aplicación es biyectiva y verifica estas propiedades. Comento alguna. Que el 0, el complemento ortogonal del 0 es el total, ¿vale? El complemento ortogonal del total es el núcleo de la aplicación codual o contradual. Recordad que cuando la forma es no degenerada, esta es inyectiva, así que el complemento ortogonal sería 0. Que el complemento ortogonal del complemento ortogonal contiene al subespacio original. Que si W1 es un subespacio de W2, entonces el complemento ortogonal de W2 es un subespacio del complemento ortogonal de W1. Se dan las vueltas. La suma se dan las vueltas y la intersección con la intersección, y la intersección casi se da la vuelta con la suma. Vale, ¿os recuerda esto algo del primer vídeo? Claro, al dual, ¿verdad? Si aquí en vez de un perpendicular hubiera puesto un circulito, ¿qué tendría? Son los anuladores de W, que son las formas lineales, ya no son elementos de V, son las formas lineales que se anulan sobre todos los elementos de W. Y eso me daba lo que se llamaba un antiisomorfismo de retículos completo, que era una aplicación biyectiva involutiva que me daba la vuelta a los subespacios, las inclusiones, me transforma las sumas en intersecciones y las intersecciones en sumas, el 0 en el total en el 0, ¿verdad? Bueno, pues aquí vamos a tener lo mismo cuando la forma bilineal sea no degenerada. Cuando la forma es no degenerada, esto es un antiisomorfismo de retículos completos, ¿vale? Aquí las cosas que faltaban se cumplen, las igualdades y las inclusiones, en los dos sentidos se cumplen, ¿vale? O sea que cuando una forma bilineal es no degenerada, el complemento ortogonal me define, básicamente esto va a funcionar con el producto escalar cuando lo cuente, ¿vale? El complemento ortogonal me define un antisomorfismo de retículos completos, es decir, fijaos, otra vez el mismo dibujo de la otra vez, pero aquí en vez de circulitos pongo perpendiculares, ¿vale? Y aquí en vez de un asterisco pongo V. Entonces, los subespacios de V están en biyección consigo mismo, con los propios subespacios de V, pero la correspondencia es esta. Si yo tengo un subespacio W2, le asocio el complemento ortogonal y ahora ya os podéis hacer una idea geométrica de por qué los pinté perpendiculares en el otro vídeo con lo de los anuladores, ¿vale? Porque fijaos, aquí el antisomorfismo es de la siguiente manera. Al subespacio W2, que tiene dimensión 2, se le hace corresponder uno con dimensión 1, que es la recta perpendicular a ese plano. La recta que pasa por el origen, porque tienen que ser un espacio vectorial, que pasa por ese plano, perpendicular a ese plano. Y al subespacio W1 se le hace corresponder el complemento ortogonal, que es el plano por el origen perpendicular a esa recta, ¿vale? Así que tenemos un antisomorfismo. Todo subespacio se corresponde a su vez con otro subespacio de V también, no del dual, de V, que es perpendicular a él. ¿Y esto está relacionado de alguna manera más íntima con lo de los anuladores? Pues es que en realidad son dos caras de la misma moneda y os lo enseño con este diagrama, ¿vale? Este diagrama es conmutativo. Bueno, básicamente lo que dice esto es que da igual en qué sentido te muevas, llegas al mismo sitio, ¿vale? Si tú ahora te coges un subespacio de V y te tomas su complemento ortogonal y luego te tomas el anulador, es lo mismo que tomarte primero el anulador y luego el complemento ortogonal en el dual, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí tenéis la equivalencia hecha. Pero son dos caras de la misma moneda. No son dos construcciones separadas, sino que están relacionadas entre sí. Y esto es una conexión bastante bonita. No le voy a dedicar más tiempo. En fin. Y ahora, finalmente, llegamos al teorema de diagonalización por congruencia de formas cuadráticas. Una forma cuadrática, una forma bilineal, no digo nada, es diagonalizable por congruencia, que quiere decir que existe una matriz P, tal que si yo hago P traspuesta por la matriz de la forma bilineal por P, esa forma es diagonal, o sea que existe un cambio de base de forma bilineal que la transforma en forma diagonal, solamente si es simétrica. O sea, todas las formas bilineales simétricas son diagonalizables por congruencia y son las únicas que lo son. Las que no son simétricas, tanto las antisimétricas como las mixtas, esas no van a ser diagonalizables por congruencia.
¿vale? Y de aquí se prueban dos desigualdades muy importantes. La desigualdad de Cauchy, Bunyakovsky-Schwarz. Bunyakovsky no se le suele nombrar en los libros, no sé por qué, igual es porque es ruso, propaganda, no sé, no me voy a meter en eso. Pero básicamente te dice, tienes phi una forma cuadrática, tienes phi sub p minúscula la forma bilineal simétrica asociada, la forma polar. Bueno, si la forma es definida, la forma cuadrática, tanto positiva como negativa, se tiene esta desigualdad. Phi sub p de xy, el módulo al cuadrado de esto, sobre los reales o los complejos, vamos a tomarlo, es menor o igual que el producto de las formas cuadráticas evaluadas en cada punto, ¿vale? Se cumple esta desigualdad. Y de esta desigualdad, cuando presente el producto escalar, la vamos a ver de otra manera y lo vais a entender mucho mejor. Pero aquí la estoy presentando en abstracto, porque no hace falta producto escalar. Basta con que la forma sea definida, positiva o negativa, y sea simétrica, por supuesto, ¿vale? Y aquí la de Minkowski, que se deduce de la de arriba también, que te dice que si tú tienes una forma cuadrática y es definida, positiva o negativa, básicamente aquí, ¿qué te dice? Te dice, la raíz cuadrada de la forma de la suma es menor o igual que la suma de las raíces cuadradas de las formas, ¿vale? Eso es lo que te dice. La raíz cuadrada de la suma menor o igual que la suma de las raíces cuadradas. Imaginaos que aquí yo tuviera... bueno, no os imaginéis nada de momento, luego os las vuelvo a presentar. Bien, y para terminar este tema de clasificación de formas bilineales y cuadráticas, hay un teorema muy importante que ya te las clasifica todas. Te clasifica todas las formas bilineales simétricas, ¿vale? En los espacios vectoriales reales, ¿vale? Los complejos hay otra equivalente. Te dice, tú tienes una forma bilineal simétrica sobre un espacio vectorial real, de dimensión n. Entonces existen un par de enteros mayores o iguales que 0 y existe una base, ¿vale? De manera que la matriz de la forma bilineal en esa base descompone como la identidad de tamaño S por S menos la identidad de tamaño T por T y 0, una matriz nula de tamaño el restante, ¿vale? S más T suman... perdón, esto no es correcto. S más T no suma N, ¿vale? Suma R. Perdón, esto es una errata también. Suma R es menor o igual que N siempre, ¿vale? S más T es menor o igual que N, no es igual que N, es menor o igual que N. Pero además esto es único, porque si yo encuentro otro par de números enteros, encuentro otra base con estas características, entonces, esencialmente, estos números son los mismos. ¿Esto qué quiere decir? Que toda forma cuadrática es de esta forma, en realidad. Es de una forma, la identidad en una caja menos la identidad en otra y la matriz nula en otra. O sea, si yo tengo términos mixtos, x por y y tal, en la forma bilineal simétrica, siempre los puedo llevar a un polinomio homogéneo, ¿vale? Bueno, más adelante os lo presento, que es la forma canónica, que es de esta forma. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos w cuadrado menos tal, pero siempre de esta forma, con coeficientes más 1, menos 1 o 0, ¿vale? Y entonces esta es la forma bilineal simétrica de la que procede. En realidad es la misma, solo se diferencian en una congruencia, en una P traspuesta por la diagonal y por P, para una cierta matriz P. Entonces, a estos índices, a estos ST, se le llama signatura, ¿vale? Y junto al rango, que lo que se cumple es que S más T es el rango, ¿vale? Es lo que se llama los índices de inercia, ¿vale? A esto se le llaman los índices de inercia, y la ley de inercia de Sylvester te dice que toda forma bilineal simétrica descompone de manera única, salvo reordenar los factores, como cosas con coeficiente 1, cosas con coeficientes menos 1 y cosas con coeficientes 0. O sea, esta es la forma diagonal que tienen las formas bilineales simétricas. No solo son diagonalizables, sino que te dice cuál es la forma diagonal más simple de la que se puede venir, ¿vale? Y la asignatura y los índices de inercia son invariantes, eso es lo que te dice la segunda parte, la de más, y te sirven para clasificarla completamente. Vamos a verlo, aquí tenemos este criterio de clasificación, que es casi el criterio de Sylvester-Jacobi o criterio de Sylvester, ese es el de los menores, pero básicamente el hacerlo por menores es lo que te da estas cosas. Una forma es definida positiva si la asignatura es n0, ¿vale? Es decir, que no es degenerada. No es degenerada significa que el rango es n, o sea que cubre las n entradas, pero son todas positivas. Es definida negativa si es al revés, cubre todas las entradas de la diagonal, sin ceros, ¿vale? Pero son todas negativas.
Es semidefinida positiva si no hay ninguna entrada negativa, pero no tengo por semidefinida positiva, no definida positiva, ¿vale? Lo estoy entendiendo ahora como cosas distintas. Cuando no cubro todas las entradas sin cero, es decir, me aparece algún cero, ¿vale? En la diagonal, pero el resto de entradas son positivas, hay alguna positiva. Bueno, no tiene por qué haber alguna, pueden ser todas cero y entraría aquí. Es semidefinida negativa si, lo mismo pero al revés, y es indefinida, ¿vale? Si no es ninguno de estos casos anteriores, que significa que tengo dos entradas, una positiva y una negativa al menos, ¿vale? Y puedo tener ceros o puedo no tenerlos. Bueno, y en consecuencia, las formas cuadráticas que son definidas positivas son congruentes a la identidad, y las que son definidas negativas son congruentes a menos la identidad de ese tamaño, ¿vale? Y esta es la forma cuadrática de la que os hablaba, o sea, la forma canónica de la que os hablaba, ¿vale? Toda forma cuadrática va a existir una base en la que me la puedo escribir así, como un polinomio en el que todos son variables al cuadrado con coeficientes 1 o menos 1, y ya está, y no hay más, ¿vale? X1 al cuadrado más XS, tal, y llego hasta S más T, que es R, que es el rango. Perdonad por las erratas. Bien. Ya llevamos 50 minutos, se me va a quedar un poco más largo este vídeo. Vale, y ahora todas estas... pero el trabajo más duro ya está hecho, en realidad. Ya os he presentado lo que son las aplicaciones multilineales, las formas bilineales simétricas y las formas cuadráticas, ¿vale? Y las hemos clasificado. ¿Y todo eso para qué? Pues la aplicación más inmediata que tiene es para definir la noción de producto escalar, ¿vale? Bueno, que el producto escalar de toda la vida, ¿cómo es o cómo sale? Bueno, pues os dicen módulo del primero, módulo del segundo, coseno del ángulo que forman, por ejemplo. Otra cosa que os dicen, multiplica las coordenadas y súmalas todas, ¿no? x1 por y1 más x2 por y2, etcétera. Tantas como componentes haya. Bueno, pues eso no es el producto escalar, sino que es un producto escalar, ¿vale? Y ahora os voy a dar una definición que generaliza esa, y os voy a dar ejemplos de otros productos escalares que no son ese, aunque están relacionados con ese, ¿vale? Bueno, en primer lugar, nos vamos a centrar en los espacios vectoriales reales, que es en los que se centra la carrera de matemáticas. En física se estudian también los complejos, o se le presta más atención a los complejos. Entonces yo ya que no cuento lo de geometría afín, voy a contar tanto los reales como los complejos, ¿vale? Entonces, sobre un espacio vectorial real, y ahora los espacios vectoriales los llamo E, y E viene de Euclides, de Euclideo, ¿vale? Simplemente los reales los llamo con una E para distinguirlos. Un producto escalar, un producto interno en un espacio vectorial real, es una forma bilineal simétrica definida positiva. Significa que si yo meto aquí dos veces el mismo vector, eso es mayor que 0 siempre que el vector no sea 0, y es 0 solamente si el vector es 0, ¿vale? Y es simétrica porque obviamente el producto escalar de x por y, el usual que yo conozco, da lo mismo hacer el de x por y que el de y por x, ¿no? Si no fuera simétrico, pues no tendría garantizada esa propiedad. Bueno, pues estas son los axiomas que necesito para generalizar la noción de producto escalar. Y un espacio vectorial real, ¿vale? Real, sobre los números reales. El cuerpo ahora son los reales. Con un producto escalar se llama un espacio euclídeo. Bueno, como ejemplo, el producto escalar usual de Rn, el que os he dicho antes, x1 por y1 más xn por yn. Bien. Y se escribe así, por cierto, sé que estáis igual acostumbrados a escribirlo x puntito y, no, escribidlo así mejor, porque es una forma bilineal, ¿vale? Entonces el producto escalar es una forma bilineal, de entrada. Bien, y aquí tenemos un contraejemplo. Esta cosa no es un producto escalar, es un falso producto escalar, ¿vale? Si os fijáis, esto ya está si ahora lo ponéis como forma cuadrática, esto ya está en forma canónica y es indefinida, ¿vale? Porque hay unos en la diagonal y hay menos unos. Esto es una forma indefinida. Esto es un falso producto escalar en R4, por esto se le llama a veces pseudoproducto escalar. También tienen su interés y de hecho este es el producto Minkowski de la relatividad especial. Entonces cuando hagáis relatividad especial y os digan que esto es un producto escalar, no es un producto escalar, es un pseudoproducto escalar o es una forma bilineal indefinida, simétrica indefinida, pero no es un producto escalar, ¿vale? De hecho, fijaos, ¿no? Si aquí, yo qué sé, x3 y x4 valen 0, bueno, si las dos primeras coordenadas valen 1, ¿vale? Las dos, y las otras 0, esto os da 0 y no habéis metido el vector 0 en ninguna parte. Entonces, esto no es un producto escalar, ¿vale? Vale, ¿qué pasa con los complejos? Bueno, con los complejos es un poco más complicado de definir, aunque luego la teoría se hace más sencilla. Veremos por qué. Entonces,
Un espacio vectorial complejo, ¿vale? Lo llamo V, pues porque no le voy a poner una H de Hermite, porque se puede confundir con la H de espacio de Hilbert, que es otra cosa, ¿vale? Entonces, lo voy a denotar por V. Cuando me refiera genéricamente a uno real o complejo, lo voy a llamar V también, pero cuando me refiera sí o sí a uno real, lo voy a llamar E, ¿vale? Por euclídeo. Bueno, pues una forma sesquilineal, que no es lo mismo que una... Es decir, ya no nos vale una forma bilineal, ya no me da una noción buena de producto escalar. Necesito una forma que sea sesquilineal, significa medio lineal, ¿vale? Es una aplicación de V por V en los números complejos que actúa de esta forma. Es... O al revés, ¿vale? Es decir, podéis pedir que sea lineal en la primera variable y antilineal en la segunda, o de esta forma, que es en la que yo lo he escrito, y lo he escrito así por motivos psicológicos, de que todo luego tenga una notación bonita, no es por otra cosa. En física creo que se hace al revés. En fin, da igual. Entonces, antilineal en la primera variable, ¿qué significa? Bueno, primero, lineal en la segunda variable significa, pues como toda la vida, dejo la primera coordenada fija, en la segunda hago una combinación lineal, se transforma en una combinación lineal de las cosas que he metido. Igual que las formas bilineales en la segunda. Pero en la primera, las sumas sí, me las saca normal, pero los escalares me los saca conjugados, ¿vale? Por cierto, no he hablado nada de números complejos, tenéis un vídeo de números complejos, si tengo que contar ya números complejos desde cero, pues nos podemos morir aquí, no cuento nada más, ¿vale? Entonces voy a dar por hecho que sabéis lo que es. Si no, pasáis de la parte compleja y nos quedamos con la real, ¿vale? Entonces, básicamente es todo igual, pero en la primera variable los escalares me saltan conjugados, ¿vale? En la primera variable me saltan conjugados, nada más. Y entonces, en vez de simétrica, una forma sesquilineal se dice hermítica cuando al cambiar las dos coordenadas de posición no se me queda igual, pero me devuelve el conjugado. La barrita arriba me va a representar el complejo conjugado. Entonces, una forma sesquilineal se dice hermítica, ¿vale? Si al cambiar los dos vectores de posición se me conjuga. Y se dice antihermítica si al cambiar los dos vectores de posición se me conjuga y además se me cambia de signo, ¿vale? ¿Y qué es un producto escalar complejo? O producto escalar hermítico, también se llama así. Sobre un espacio vectorial complejo, sobre los números complejos. Pues es una forma sesquilineal hermítica y definida positiva. Bueno, no he dicho lo que es definida positiva, pero es igual que lo otro, ¿vale? Exactamente igual. Vale, es decir, que si yo meto dos veces el mismo vector, eso es mayor que cero siempre, salvo que meta el cero, que entonces es c. Bueno, pues entonces tenemos producto escalar real, ¿vale? Y un espacio vectorial con un producto con un espacio vectorial real con un producto escalar se llama espacio euclidio, y producto escalar complejo y un espacio vectorial con un producto escalar complejo se llama espacio hermítico, ¿vale? También no lo he puesto por aquí, pero bueno, se llama espacio hermítico. Bien. Entonces, con estas nociones podemos dar más ejemplos de producto escalar que son menos usuales. Por ejemplo, ni siquiera nos hace falta dimensión finita aquí. Consideramos este espacio una E, o sea que va a ser real, las funciones continuas de un compacto en los números reales, ¿vale? Y ahora, los vectores son funciones. Entonces, el producto escalar que yo hago es tomar la integral en AB del producto de estas dos funciones. Este sí lo voy a desarrollar un poco, voy a intentar ir rápido para no enrollarme mucho. Es lineal en ambas variables, eso che, que eso lo hacéis vosotros, eso es inmediato, ¿vale? Porque la integral lo es. Entonces, bien, si dejo fija una función, pues me sale una suma de cosas, la integral de la suma de las integrales, y estos resultados de análisis. O sea que para probar esto necesitamos un curso de análisis, ¿eh? Es definido positivo. De hecho, aquí lo que estoy probando es que es semidefinido positivo. Si meto dos veces la misma función, me queda la integral de una función al cuadrado, ¿vale? Y eso es siempre mayor o igual que cero. Pero, de hecho, cuando la función no sea idénticamente cero, necesito teorema de análisis, que es que como es una función continua, si la función no es idénticamente cero, existe al menos un entorno de manera que no se anula en nada de ese entorno. Entonces la integral en AB es mayor o igual que la integral en este entornito, porque la función es mayor o igual que cero, y como aquí la función en este entorno, en CD, siempre es mayor que cero, la integral también lo es, ¿vale? Porque no es un conjunto de medida no nula, etcétera. O sea que esto necesita un curso de análisis de la parte de integración, pero podréis probar que efectivamente esto es definido positivo. Y por supuesto que es simétrico, es evidente, ¿no? Porque el producto de dos funciones es simétrico, nada más. Bien. Y aquí tenéis más ejemplos, ¿vale? No los voy a desarrollar, los tenéis aquí. Y demostrar, este es otro ejercicio que os he puesto, demostrar que los dos primeros, pues no pensaba desarrollar los complejos, también podéis hacer el tercero, son productos escalares. Los dos primeros reales y el tercero complejo, ¿vale?
Entonces, el primero si lo explico, simplemente notación, Mn de R son las matrices reales de tamaño n por n, sobre los números reales. Entonces, el producto escalar de dos matrices lo tomo como la traza de A transpuesta por B, ¿vale? Abajo tenéis una modificación del producto escalar de antes, aquí en vez de f por g pongo f por g partido por la raíz de 1 menos x al cuadrado, ver que esto está bien definido necesita resultados de análisis, y bueno, pues podéis hacer estos ejercicios para practicar. Bien. Y ahora vamos a expresar también matricialmente el producto escalar. Coño, pero es que eso ya lo tenemos hecho, porque es una forma bilineal. Entonces, el producto escalar de x por y, en vez de poner phi de x y, ahora estoy poniendo estos corchetes, y sencillamente es x transpuesta por a por y, donde A es la matriz de la forma bilineal simétrica en una base determinada. Y a esta matriz, cuando nos referimos al producto escalar, se llama matriz de Gram. Y como el producto escalar es definido positivo, pues esta matriz también lo va a ser, ¿vale? Va a ser simétrica y va a ser definida positiva. Por tanto, va a ser diagonalizable por congruencia y todas las entradas que tengamos ahí van a ser positivas, ¿vale? Al diagonalizarla por congruencia. Y de hecho va a ser congruente a la identidad. O sea que el producto escalar usual en realidad es el modelo de producto escalar. El resto son equivalentes a él por congruencia y ese tipo de cosas, ¿vale? Así que para comprobar si algo es producto escalar, como he dicho, basta diagonalizarla y ver si es la identidad. ¿No? Por ejemplo, este producto escalar que no es el usual, no sé si me lo he saltado, bueno, da igual. Este es un producto escalar que no es el producto escalar usual, es 2x1 y 1, en R2, ¿vale? Es un producto escalar en R2, que no es el usual. Bueno, pues os lo escribís matricialmente así, x transpuesta, que es x1, x2, sus coordenadas, y 1 y 2, y entre medias la matriz. Os la podéis diagonalizar por congruencia, fijaos, una matriz P, que sería la de la derecha, aquí la transpuesta, ¿vale? Y si hacéis esta cuenta, os sale una matriz diagonal. No os voy a enseñar ahora algoritmos de diagonalización por congruencia porque me tiro aquí hasta mañana y además esto es un curso de resumen y de conceptos sobre todo. Esta matriz es diagonal y las dos entradas son positivas. Podría hacerme otro cambio que me la llevase al 1, 1, ¿vale? A la identidad, que sería básicamente dividir esta entre raíz de 2 y raíz de 12 y hacer... bueno, pues 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 12 en la diagonal, y eso es P, y haces P transpuesta por esta y por P, y te sale la 1, 1, pero da igual, lo importante es que es definida positiva, así que esto es un producto escalar. No hace falta ni siquiera llevarlo a la forma canónica, con quedarnos en forma diagonal ya nos basta. Bien. Entonces, vale, esto en dimensión finita, ¿vale? Estos productos escalares que he definido con integrales, ni se os ocurra intentar representarlos en forma matricial, porque son en espacios de dimensión infinita. El de las matrices sí que podéis, porque es de dimensión finita, pero los de las integrales no, ¿de acuerdo? Ok, vale, y en el caso de un espacio hermítico, de un espacio vectorial complejo, con un producto escalar complejo, en vez de x transpuesta, lo que hay que poner, que no lo he desarrollado para las formas esquilineales en general y para el producto escalar complejo, es x daga. ¿Y quién es x daga? Pues la operación daga la voy a definir en general para una matriz, este x aquí, de nuevo abuso de notación, este x que aparece a la izquierda es el vector y este x que aparece a la derecha de la igualdad son las coordenadas. Entonces es un vector de Rn, ¿de acuerdo? Y el x daga, ¿qué es? Es la transpuesta conjugada o la conjugada transpuesta. ¿Qué significa eso? Lo transpongo, eso está bien definido para todas las matrices y para todos los vectores fila y columna, ¿vale? Transponer, o sea que esto sería un vector fila, ¿de acuerdo? Y conjugo todas sus entradas. Y esta daga también me va a valer para matrices, etcétera. O sea, a la A también le podría hacer la daga y es lo mismo. La transpongo y conjugo todas las entradas, ¿vale? Entonces, el producto escalar real es x transpuesta por a por y y el complejo es x daga por a por y. Pero obviamente esta fórmula también vale para el real, porque en el caso real las entradas van a ser todas reales, no voy a tener coeficientes complejos, entonces la daga y la transpuesta van a ser lo mismo, porque si yo conjugo algo real, se queda igual. De hecho, esa es la definición de número real. Un número complejo es real si coincide con su conjugado. Bien, y ahora vamos a llevarnos esto a algo más palpable. Voy a definir la norma inducida por un producto escalar. ¿Qué es la norma inducida? La norma es el módulo, ¿vale? El módulo que habéis visto de un vector en el bachillerato, en la ESO, eso en matemáticas se llama la norma. Es una aplicación ahora del espacio euclidio a los números reales, también lo puedo definir para el hermítico, ¿vale? Lo estoy haciendo para el euclidio, pero para el hermítico se define igual. Es la raíz cuadrada del producto escalar de un vector consigo mismo. Y así es como defino. Y la norma inducida
que así se llama, que es el módulo, es la distancia, o sea que perdón, la distancia, la longitud, o sea que la noción de longitud está ligada, en este sentido, a la noción de producto escalar, y hemos visto que no hay un producto escalar, que hay varios, entonces también va a haber varias normas, pero igual que todos los productos escalares son equivalentes, bajo congruencia, todas las normas lo van a ser, en este sentido, todas las normas inducidas por el producto escalar, ¿vale? Y verifica estas propiedades de aquí, que las tenéis escritas. Quiero señalar, bueno, la primera es definida positiva, la segunda es que los escalares saltan con el módulo, ¿no? Porque imaginaos, si yo multiplico menos 2 por un vector y tomo su módulo ha crecido en 2, lo he escalado en 2, ¿vale? Por eso salta con el valor absoluto, el número real. Y la suma, ¿vale? Esta de abajo es la que quiero reseñar. Mucha gente la llama la desigualdad triangular, pero si nos damos cuenta, el coger el producto escalar y evaluarlo dos veces en lo mismo, esto es la forma cuadrática asociada al producto escalar como forma bilineal, o sea que esta de abajo, que se deduce, es en realidad la desigualdad de Minkowski, ¿vale? La desigualdad de Minkowski, si vais unas diapositivas para atrás, lo que te decía que era, lo que te decía era la raíz cuadrada de la forma cuadrática de la suma es menor o igual que las raíces cuadradas de las formas cuadráticas. Claro, la raíz cuadrada de una forma... si yo tomo el producto escalar de x con x, lo que me da es su módulo al cuadrado, eso lo sabéis del bachillerato. Por eso estoy definiendo así la norma, ¿vale? Entonces, esta tercera propiedad es la desigualdad de Minkowski, pero escrita con esta notación, ¿vale? O sea que ya la tenemos... Y también tenemos la desigualdad de Cauchy-Schwarz escrita con esta notación. Ya que está hoy, pues os la escribo con esta notación. Y por cierto, en general, y lo veremos en el curso de cálculo diferencial, se llama norma a cualquier cosa que verifique estas tres propiedades de aquí. Y no necesariamente todas las normas tienen por qué venir de un producto escalar, al menos a priori, ¿vale? Digamos que siempre que tenemos un producto escalar podemos construir una norma, así. Pero puede haber funciones que verifiquen estas cosas que no tengan por qué venir de un producto escalar. Bien. Y bueno, esta es la desigualdad de Cauchy-Schwarz, y dices, oye, ¿por qué nos las has pintado así? Bueno, queremos ahora hablar del ángulo entre vectores, ¿no? Dices, oye, la fórmula que me han dado de producto escalar de x por y es módulo del primero por módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. ¿Eso está bien definido? Bueno, pues gracias a la desigualdad de Cauchy-Schwarz sabemos que sí. Porque ahora, supón que x e y son los dos no nulos, ¿vale? Porque si son nulos, la norma es cero, trivialmente, ¿vale? Entonces, si son no nulos, la norma es positiva. Eso lo sabemos. De hecho, es una de estas propiedades, es la primera. Entonces, puedo dividir por la norma de x y por la norma de y lo que obtengo es que el módulo del producto escalar entre las normas es menor o igual que 1. O sea que el producto escalar entre las normas está entre menos 1 y 1. Así que es un coseno de algo, ¿vale? Porque el coseno entre menos 1 y 1 lo tenemos completamente determinado. Así que puedo definir el coseno de alfa como el producto escalar partido por el producto de las normas, o lo que nos da la fórmula usual de que el producto escalar de x por y, ahora paso estas normas que tengo aquí dividiendo, multiplicando, es la norma del primero por la norma del segundo por el coseno. Pero es gracias a la desigualdad de Cauchy-Schwarz que esto está bien definido, ¿de acuerdo? ¿Y para qué nos sirve todas estas cosas? Todo el tema de las normas, de los ángulos, ¿vale? O sea, cualquier ángulo que verifique esto se dice que es el ángulo que forman dos vectores en un espacio euclídeo o en un espacio hermítico. Bueno, pues esto nos sirve, entre otras cosas, para demostrar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras seguramente nos lo han enunciado así, pero se demuestra en una línea con toda la teoría que tenemos desarrollada. Tenemos un espacio euclídeo y tenemos dos vectores. Y el teorema de Pitágoras te dice, la norma al cuadrado de la suma de dos vectores es la norma del primero al cuadrado más la norma del segundo al cuadrado. Esto, dicho de otra manera, ¿vale? Aquí os traigo la traducción, es, te coges este vector x, te coges este vector y este es el vector suma, que es la diagonal, ¿vale? Entonces, si estos vectores son perpendiculares, x e y, que es lo que pone aquí, x perpendicular a y, o sea, el producto escalar de x con y es 0, entonces, es decir, son conjugados respecto a esta forma bilineal, entonces esto es un triángulo rectángulo y entonces se cumple que la suma de los catetos, la suma de los cuadrados de los catetos es la hipotenusa al cuadrado, que es la norma de x más y al cuadrado. De hecho, aquí os lo pongo rotado, porque no tienen ni por qué estar dirigido a ejes, lo que tienen es que ser ortogonales x e y. Si x e y son perpendiculares, que forman 90 grados, es lo mismo, ahora sí lo podemos decir, pero con la noción de producto escalar y de norma
definida, bueno, pues la norma de X será la longitud de este trozo, la norma de Y es la de este, y la norma de X más Y me daría la hipotenusa. Cuando estos vectores no sean ortogonales, esto no se cumple, pero esto es un sí solo sí. ¿Cómo lo vemos? La demostración es inmediata, mira en qué líneas. Te coges la norma de X más Y al cuadrado. ¿Y esto qué es? Esto es la forma cuadrática asociada al producto escalar evaluado en X más Y. No es nada más que esto, ¿vale? Por definición de la norma. Y entonces la forma cuadrática sabemos, tirando de la definición de la forma bilineal, que esto se escribe así, ¿vale? Por la forma bilineal simétrica asociada. Sería la de X con X, la de Y con Y, que es la forma cuadrática de X, la forma cuadrática de Y, y la forma bilineal en X por Y, más la de Y por X, que es lo mismo porque es simétrica, ¿vale? Que es el producto escalar. Pero la forma bilineal de X, la forma cuadrática de X es la norma de X al cuadrado, la forma cuadrática de Y es la norma de Y al cuadrado, y esto es el doble producto. Entonces, estas dos cosas son iguales si solamente si este término de aquí, el 2 por el producto escalar de X con Y es 0. Pero como estamos siempre en un cuerpo de característica distinta de 2, porque estamos en los reales, que de hecho son desde característica 0, por cierto, entonces el producto escalar de X con Y tiene que ser 0, ¿vale? Entonces, efectivamente, se cumple el teorema de Pitágoras si solamente si X e Y son ortogonales, salen en unas líneas. No sé si os lo habían demostrado así, pero es muy bonito. Igual que tenemos una norma, a partir de una norma, de la norma inducida, aquí me falta un paréntesis, podemos definir otra aplicación que se llama la distancia, ¿vale? La norma hace de módulo, hace de longitud, y la distancia es, ahora me agarro dos vectores y lo que tomo es, los resto, ¿vale? Y así, y me cojo la longitud de ese vector resta. Ya sabéis que lo de la regla del paralelogramo de toda la vida. Bueno, pues entonces puedo definir la distancia de dos vectores en un espacio euclidio, también en un espacio hermítico, lo estoy haciendo ahora para euclidios, pero esto sirve para hermíticos, como la norma de la diferencia, ¿vale? Os hacéis el dibujito, que aquí no lo he hecho, no sé por qué. Os pintáis el vector X, ¿no? Aquí. Pintáis el vector X, pintáis el vector Y. Y el vector X menos Y, ahora no sé en qué sentido va, pero básicamente es el que une los vértices de Y con el de X. Te da básicamente la distancia entre estos dos puntos. Si yo tomo su módulo, su norma, me da la distancia que hay entre los puntos X e Y, ¿vale? Entonces, con un producto escalar genero una norma. Con una norma genero una distancia. ¿Y qué es una distancia en general? Pues es cualquier cosa que cumpla estas tres condiciones. Eso lo veremos en el curso de cálculo diferencial, ¿vale? Varias variables. Las dos primeras no me entretengo, ¿vale? Y la distancia inducida las cumple. La que me entretengo es en la tercera, que es importante, que es la desigualdad triangular. Es básicamente lo más característico de una distancia, ¿vale? Que si yo voy de un punto X a un punto Z y voy de este punto Z a un punto Y, si me voy por de X a Z primero y de Z a Y, y sumo esas dos distancias, eso va a ser siempre mayor o igual que ir directamente de X a Y. Dicho de otra forma, el camino más corto entre dos sitios es la línea recta, ¿vale? Eso es lo que dice la desigualdad triangular. Bueno, y aquí os pongo una imagen, ¿vale? Con un producto escalar puedo generar una norma, con una norma puedo generar una métrica, una distancia, y con una distancia puedo generar una topología. Entonces, los espacios vectoriales con producto escalar están dentro de los espacios con una norma, están dentro de los espacios con una distancia y están dentro de los espacios topológicos, ¿vale? Esto no se suele dar, pero bueno, yo lo cuento para que tengáis un poco de contexto y de culturilla. Se me va a quedar un poco más largo el vídeo, ya lo sé, lo siento, pero creo que me va a merecer la pena. Y ahora volvemos al complemento ortogonal de antes. Antes lo habíamos presentado en abstracto, básicamente. Te había dicho, vale, pues tú tienes una forma bilineal y son los vectores que son conjugados a todos los de un subespacio. Ahora, bueno, como estoy llamando E al espacio euclidio, F a un subespacio, por seguir las letras, ¿vale? Entonces, ¿qué es el complemento ortogonal? Pues son los vectores ortogonales a todos los vectores de F, ¿vale? Pues básicamente la idea que tenemos es el subespacio más grande que forma 90 grados, si es que se puede definir, ¿vale? Generado por los vectores que forman 90 grados con todos los vectores de ahí, ¿no? Pues si estamos en R3, el complemento ortogonal de una recta es un plano, el de un plano es una recta, etcétera. Bien. Así que aplica todo lo de dualidad y tenemos, claro, como el producto escalar es definida, positiva, pues es no degenerada. Así que tenemos un antisomorfismo de retículos, el que he contado antes, aplica todo eso. Pero más aún, tenemos una cosa más fuerte.
Resulta que el espacio vectorial descompone como suma directa de cualquier subespacio y de su complemento ortogonal. Claro, si yo en R3 me pillo, no sé si tengo aquí un dibujo, no. Si yo en R3 me pillo una recta y me pillo el plano que pasa por ella, forman, o sea, el plano que pasa por ella, el plano perpendicular a ella que pasa por el origen, tengo dos espacios que no se hablan, que son suma directa, pero que me generan a la vez todo el espacio total, ¿vale? ¿Por qué? Porque la dimensión del complemento ortogonal es la codimensión, es lo que le falta, es la dimensión del espacio menos la dimensión del subespacio del que estoy tomando el complemento ortogonal, ¿vale? Y de aquí que se desprende, que yo tengo el espacio descompuesto ahora como un subespacio y su complemento ortogonal. Bueno, pues entonces todo vector se descompone de forma única como una componente paralela al subespacio y una componente perpendicular, por definición de suma directa, ¿vale? La componente paralela es la parte que cae en F y la perpendicular es la que cae en el complemento ortogonal de F, ¿vale? Y aquí quiero introducir el término, es un poco confuso, que es el término de proyector ortogonal, que es una aplicación lineal, es un endomorfismo, básicamente de E en E, ¿vale? Fijado un subespacio F, el complemento ortogonal sobre F, que es la aplicación que me lleva cada vector a su proyección paralela sobre F, ¿vale? Poco rara la terminología porque se le llama proyector ortogonal, pero lo que te hace es cogerte la componente paralela, ¿vale? O sea, si yo tengo aquí un plano y tengo aquí un vector, lo que me hace es, ¡pum!, me tumba el vector sobre el plano, ¿vale? Me pilla la componente de vector, me pilla la sombra del vector sobre el plano. Ese es el proyector ortogonal, es una aplicación lineal, es un endomorfismo y es idempotente. O sea que si yo lo elevo al cuadrado se queda igual, ¿vale? Y además, bueno, si yo cojo... Bueno, aquí tenéis esto de abajo. Te da una forma de definir la distancia de un punto a un subespacio, nada más. No me voy a meter en esto, eso ya lo cuento en el de geometría. Bien. Bueno, pues es importante presentar esto de cara al teorema espectral, que va a ser lo más gordo de este vídeo. Vale, y va a ser útil encontrar una base de un espacio que sea ortogonal, o sea que si yo me cojo dos vectores distintos, son ortogonales 2 a 2, forman 90 grados, y que además tengan todos módulo 1. Esto es simplemente por un motivo estético o por un motivo de, bueno, más que estético, de simplicidad. Eso siempre lo puedo hacer, ¿vale? Porque si, como es una base, son independientes, entonces ninguno es el cero, entonces todos se pueden dividir por su norma y se obtiene uno normalizado, ¿vale? Y esto es lo que se llama una base ortonormal. Resumidamente, que si yo tomo el producto escalar del vector E sub i con el vector E sub j, me da la delta de Kronecker. Uno si coinciden, porque te da la norma al cuadrado, que es 1, o 0 si no coinciden porque son ortogonales, ¿vale? Entonces va a ser útil encontrar bases ortonormales. Y hay un método, resulta que en un espacio euclídeo, si yo tengo una base cualquiera, puedo construir una base ortonormal a partir de ella, a partir de un método que se llama el método de Gram-Schmidt. Entonces voy a dar primero la idea en dimensión 2, ¿vale? Tenemos dos vectores, aquí veis que ni de coña forman 90 grados. Pero me voy a construir una base a partir de ellos que forme 90 grados, una base ortogonal, luego los divido entre la norma y consigo una base ortonormal, ¿vale? Entonces me agarro el primer vector y me quedo con su dirección, ¿vale? Me agarro este vector de aquí, ¿vale? El que está así más abajo, y me quedo, ese lo dejo tal cual, ¿vale? Y ahora, lo que hago es, me cojo el subespacio ortogonal a él, ¿vale? Y ahora lo que hago es proyectarme el otro vector sobre este subespacio ortogonal, ¿vale? Como hemos visto que todo espacio vectorial descompone como suma directa de un subespacio y el ortogonal, sabemos que esto me va a llenar todo el espacio. O sea que si yo ahora me cojo perdón, aquí he puesto un perpendicular, sería un paralelo, ¿vale? Es la componente paralela sobre este eje, ¿vale? La proyección ortogonal sobre el complemento ortogonal del otro vector. Entonces ya tengo dos vectores que son ortogonales en R2. Ahora los normalizo y ya está, tengo una base ortonormal, mirad qué fácil. ¿Y qué pasa si estuviéramos en R3? Bueno, pues ahora tendría otro vector que apuntaría, pues, saliéndose de este plano en algún lado, y lo que hago es, me cojo el complemento ortogonal del subespacio que generan estos dos nuevos, el que tenía antes y el azulito. Y entonces proyecto sobre ese complemento ortogonal y ya lo tengo otro vector ortogonal. Y si tuviera más, pues repito el proceso. Esto se llama el método de Gram-Schmidt, ¿vale? O sea, partimos de una base V1, Vn, genérica, me cojo el primer vector igual, ¿vale? Y al segundo lo que hago es cogerme básicamente la componente
ortogonal, ¿vale? O sea, me cojo el vector que tenía el segundo vector de la base, ¿vale? Y ahora lo que hago es, en la dirección de proyecto, en la dirección del subespacio generado por el primero, ¿vale? La dirección del E1, esto sería lo mismo que tomar directamente el proyector sobre el complemento ortogonal de L1, ¿vale? Pero aquí lo que hago de forma equivalente, ¿vale? Dado que todo vector se escribe como suma de la componente paralela y la componente perpendicular, es tomar la componente perpendicular a la dirección del vector anterior, ¿vale? Y para eso, ¿qué hago? Me cojo la componente paralela y al vector original le resto su sombra sobre la componente paralela, y entonces lo que me da es la sombra sobre la componente perpendicular. Con el siguiente vector que hago, pues me cojo el vector v3 original y le resto su sombra sobre los dos anteriores, ¿vale? En fin. Y así voy completando iterativamente y llego a una base de vectores que son mutuamente ortogonales. Ahora los normalizo, estos u sub 1, u sub n los divido entre sus normas y obtengo una base de vectores ortogonales y de norma 1, una base ortonormal. Esto es el método de Gram-Schmidt. Vale, y con esto acabaría el temario de muchos cursos de álgebra lineal, pero me quiero meter en un tema que es de profundo interés en matemáticas y en física, que es el tema quizás más interesante de teoría espectral. Bueno, no sé si os acordáis, los que seáis un poco más viejunos de mi edad, por el año 2018, y que seáis un poco frikis, pues salió esta peli que se llama Infinity War, que la vendieron como el crossover más ambicioso de la historia. Bueno, ahora quizás me tendría que renovar con otra que va a salir. El caso es que no estoy de acuerdo, porque el crossover más ambicioso de la historia es el teorema espectral que vamos a ver en este vídeo. Entonces voy a intentar pasar un poco rápido por lo de antes y vamos a ver qué bonito es este teorema espectral, porque nos relaciona todo lo que hemos visto. Nos va a relacionar autovectores y autovalores, ¿vale? Endomorfismos, por supuesto. Formas multilineales, en particular el producto escalar, ¿vale? Y bases ortonormales. Nos va a relacionar todo en uno. Y vamos a ver que en realidad, para aplicaciones lineales adecuadas, podemos juntar todo esto y obtener un resultado exquisito que es fundamental en física cuántica, que es el teorema espectral y una consecuencia de él que es el teorema de descomposición espectral. Bien, entonces vamos a empezar por terminología, ¿vale? Las siguientes diapositivas van a ser un poco de terminología, pero por favor, aguantad porque es muy, muy importante todo. Entonces, una forma pedante de llamar a los endomorfismos, que son las aplicaciones lineales de un espacio en sí mismo, es operadores. También se llama operadores lineales. Es una forma pedante, pero es la terminología que se usa también en física cuántica, yo creo que viene de aquí. Entonces, me voy a ceñir a esto por motivos psicológicos para vosotros. Pero es lo mismo que decir endomorfismos. Vale, entonces vamos a un espacio euclidio. ¿Vale? Tenemos un espacio euclidio por tanto, con un producto escalar. Un espacio vectorial real con un producto escalar real. Y tenemos un endomorfismo, un operador del espacio en sí mismo. Bueno, pues dado un operador, existe otro único que vamos a llamar el traspuesto, lo voy a denotar con una T, ¿vale? Tal que para todo xy, si yo ahora tomo el producto escalar, ojo, de f de x, o sea, en vez de x me cojo su imagen por este operador, con y, es lo mismo que tomar el de x con el traspuesto de este operador aplicado sobre y, ¿vale? ¿De acuerdo? Fijaos en esta fórmula. Viene definido por esta fórmula. Existe un único operador, existe otra única aplicación que verifica esto. O sea que esto es muy fuerte. Puedo sacarme el aplicar esta transformación al primer vector y aplicársela al segundo con esta transposición. ¿Y por qué se llama el traspuesto? Bueno, vamos a escribirnos esto matricialmente. ¿Esto qué es? F viene representado por una matriz A. O sea que aquí, en la primera coordenada, lo que voy a tener es el vector A por X traspuesto, ¿vale? Luego, por la matriz del producto escalar, G por Y, ¿vale? Y del segundo lado de la igualdad tendré X traspuesto, la matriz del producto escalar, la matriz del traspuesto, que lo voy a llamar A', por Y. Aquí no... parece que pone gay, ¿no? Lo siento. Bueno, lo siento, no lo siento, no es nada... Bueno, en fin. Entonces, claro, el traspuesto de dos matrices sabéis que se cambian de orden en la transposición. A por X, todo eso traspuesto es X traspuesto por A traspuesto. Entonces aquí tengo X traspuesto por A traspuesto por la matriz G es de matriz de Gram, ¿vale? Por Y. Y aquí tengo X traspuesto por G, la matriz de Gram, por A' por Y. Esta la dejo igual. Pero ¿qué pasa? Que esta igualdad se tiene que verificar para todo X y para todo Y.
Así que necesariamente este par de matrices que hay entre medias tienen que coincidir. A traspuesta por G tiene que coincidir con G por A'. Pero el producto escalar es una matriz no degenerada, por tanto es una matriz invertible, así que, por lo tanto, puedo invertir esta G en cualquiera de los dos sentidos y me queda que A' tiene que coincidir con A traspuesta. Entonces, claro, ¿cuál es la matriz del operador traspuesto? La traspuesta de la matriz original, ¿vale? Por eso se denota con una T. ¿De acuerdo? Y esto para los espacios vectoriales reales, ¿vale? Para los espacios euclideos. ¿Qué pasa en un espacio...? Ah, bueno, perdona, seguimos con el traspuesto. Vale, si un operador coincide con su traspuesto, se dice que es un operador simétrico, ¿vale? Y los operadores simétricos quedan representados por una matriz que coincide con la de su operador traspuesto, que hemos dicho que es la traspuesta. O sea que aquellos operadores reales que se digan simétricos, que coincidan con su traspuesto, vienen representados por una matriz simétrica, que son aquellas que coinciden con su traspuesta. Y al revés también, ¿vale? Todo... Bueno, en fin. Bien, ¿y ahora qué pasa en el caso complejo? Bueno, en el caso complejo hay que tener más cuidado porque recordad que la primera coordenada es antilineal, ¿vale? Entonces, existe también un único operador que vamos a denotar f daga, inmediatamente entenderéis por qué, que se llama no el traspuesto sino el adjunto de f y verifica la misma relación. Pero ahora cuidado que el producto escalar es complejo, o sea que a la primera coordenada le aplico la daga. Así que ahora tengo a por x todo esto daga por la matriz del producto escalar por y, y al otro lado x daga por la matriz del producto escalar por a', que es la matriz de f daga, ¿vale? Por y. Bueno, y ahora la daga matricialmente, ¿qué es? Pues es transponer y conjugar, así que se comporta igual. Primero es x daga y luego es a daga por g por y. De nuevo, esto se verifica para todo par de vectores, así que estas matrices tienen que coincidir y se deduce, como no puede ser de otra manera, que la matriz del operador adjunto en una base es la daga de la matriz anterior, de la matriz original, es decir, la traspuesta conjugada de esa matriz. Y un operador que coincida con su adjunto se llama autoadjunto. ¿Qué es un operador autoadjunto? Uno que coincide con su adjunto. ¿Qué es el adjunto de un operador? Pues básicamente es un operador que verifica esta relación o que viene representado, si queréis, por la daga de la matriz original, ¿vale? Bien. Y los operadores autoadjuntos, por supuesto, quedan representados por lo que se llama una matriz autoadjunta, que es aquella que coincide con su daga, con su traspuesta conjugada. Vale, ¿y por qué son interesantes los operadores simétricos y autoadjuntos? Son el equivalente, ¿vale? Los operadores autoadjuntos son el equivalente de los operadores simétricos en el caso de espacios hermíticos. Bueno, son interesantes porque, atención, todos sus autovalores son reales, ¿vale? Primera cosa por la que son interesantes. O sea que aunque yo tenga una matriz que tenga entradas complejas no reales, números imaginarios, si esa matriz es autoadjunta, los autovalores que tenga son reales, ¿vale? Si resulta que tiene autovalores, que en los complejos siempre tiene al menos uno, por el teorema fundamental del álgebra, ¿no? Son las raíces del polinomio característico, son reales. Fijaos que eso no basta para que sea diagonalizable, acordaos del otro vídeo, ¿vale? Vale, y voy a demostrarlo en el caso complejo. En el caso real es un poco más complicado de demostrar, bueno, más que complicado, más largo, pero bueno, en el caso complejo, ¿vale? Imaginaos que A es autoadjunto y X es su autovector. Vale, si es autoadjunto, por definición, A por X con X, ¿vale? Estoy tomando dos vectores, A por X, y X es un autovector de A, ¿vale? Ahora voy a hablar indistintamente de la aplicación del endomorfismo y de la matriz, porque sabemos que están en biyección otra vez, ¿vale? Porque son operadores. Vale, entonces tengo A por X, esto es lo mismo que X por el adjunto de A y por X, pero como es autoadjunto, el adjunto de A es A, ¿vale? Y ahora, ¿qué pasa? Que X es un autovector de A, así que tendrá un autovalor lambda, por hipótesis, ¿vale? Entonces me queda lambda por X con X y X por lambda con X. Bueno, y aquí lo he puesto al revés, porque hemos dicho que era antilineal en la primera, ¿no? Entonces realmente esta igualdad está al revés. Entonces, del primer factor, un escalar sale conjugado y del segundo sale igual, ¿vale? Y ahora, como X con X, por ser X autovector es no nulo, así que X con X es la norma de X al cuadrado, es positiva, y por lo tanto, lambda tiene que coincidir con su conjugado. Y si un número complejo coincide con su conjugado, entonces es real, ¿vale? Así que con esto vemos que todos los posibles autovalores de un operador autoadjunto son reales, ¿vale? Con los simétricos la prueba es análoga, pero es un poco más larga. Bien.
Es un poco más larga porque obviamente, bueno, en fin, o bien introduces otra cosa que es la complexificación de un espacio euclidio, en que no lo he introducido, la complexificación del producto escalar, y entonces la prueba es esta, tal cual, o bien haces otra cosa, pero bueno, en fin, que es análogo, pero no me entretengo en la prueba. Vale, y ahora vamos a hablar de otra clase de operadores que son muy interesantes. Primero vamos a hablar de distintos operadores y luego los vamos a relacionar. Vale, que son los operadores ortogonales o los operadores unitarios. En un espacio euclidio, ¿qué es un operador ortogonal? Bueno, que es aquel que conserva el producto escalar, ¿vale? Es decir, si yo ahora a las dos entradas le aplico este operador, el producto escalar me queda igual. Eso en un espacio euclidio. Si tengo un espacio hermítico, un operador que verifique esto, de un espacio hermítico V en V, se dice unitario, ¿vale? Equivalentemente, bueno, matricialmente, ¿qué pasa? Bueno, aquí lo desarrolláis matricialmente, ¿vale? Que preserva el producto escalar. A la izquierda lo he hecho en el caso real, a la derecha en el caso complejo, y en el caso real os queda que un operador es ortogonal si y solo si la matriz en una base es ortogonal, que quiere decir que la inversa coincide con la traspuesta de la matriz, ¿vale? Y en el caso complejo, la inversa coincide con la daga, que es la traspuesta conjugada, con la adjunta, ¿vale? O sea, los operadores ortogonales son aquellos en los que la traspuesta es la inversa y los unitarios son aquellos en los que la adjunta es la inversa. Bien. ¿Por qué son interesantes? Bueno, fijaos en una cosa. Si un operador es ortogonal o es unitario, por definición pasa esto, ¿vale? Ahora sí, UX por UI, ¿vale? Ahora lo estoy representando por una matriz U genérica de unitario. Si yo meto ahora la misma entrada, por definición de unitario me tiene que preservar el producto escalar. Pero ¿qué es la norma, qué es el producto escalar de Ux con Ux? Es su norma al cuadrado, es la norma de X al cuadrado. ¿Y qué es la de X con X? Es la norma de X al cuadrado. Por lo tanto, como las normas por definición son no negativas, puedo tomar raíces cuadradas y por lo tanto Ux es igual, la norma de Ux es igual a la norma de X. O sea que si yo me agarro un vector, le aplico una transformación ortogonal, una transformación unitaria, la norma se va a conservar. El módulo de ese vector se va a conservar. El vector no se me va a estirar ni se me va a contraer. Me va a medir lo mismo. Conserva normas, ¿vale? Y podéis mostrar que el recíproco también es cierto. O sea que los operadores que preservan normas son todos unitarios ortogonales. Bien, pero si conserva normas, ¿qué pasa? Pues que tomamos el producto escalar, que ya sabemos que es norma del primero por norma del segundo por el coseno del ángulo que forma. Como la norma de Ux es la de X, la norma de UI es la de Y, resulta que también conserva ángulos. O sea que los operadores ortogonales y unitarios conservan normas y ángulos, conservan longitudes y conservan ángulos entre las cosas. O sea que son lo que se llaman isometrías lineales. ¿Qué significa isometría? Que deja igual la métrica, que deja igual la distancia. Las isometrías vectoriales o las isometrías lineales son precisamente las transformaciones ortogonales y unitarias, ¿vale? En el caso real, las isometrías lineales reales son las ortogonales, las transformaciones ortogonales, las isometrías lineales complejas son las transformaciones unitarias, ¿vale? Bueno, y aquí un poco de terminología, de culturilla, ¿vale? Las matrices de grupo lineal GL significa que son invertibles, ¿vale? Las matrices invertibles cuya traspuesta coincide con la inversa forman un grupo, también o equivalentemente las transformaciones ortogonales, que se llama el grupo ortogonal. Lo mismo, las matrices con entradas complejas cuya daga coincida con la inversa forman otro grupo que se llama el grupo unitario. No tenéis por qué saber lo que es un grupo de momento, pero bueno, para que os suene. Si nos quedamos con las de determinante 1, también forman unos grupos que son el grupo especial ortogonal y el grupo especial unitario, que son, bueno, básicamente el grupo especial ortogonal son las rotaciones, ¿vale? Que son, podemos clasificar también las isometrías lineales de Rn. ¿Qué son las isometrías lineales de Rn? Pues son las transformaciones ortogonales. Y las transformaciones ortogonales hay de dos tipos. Son las que tienen determinante 1, ¿vale? Que son las rotaciones, y las que tienen determinante -1, que es básicamente una composición de una rotación con una reflexión en un eje. Pero básicamente el ejemplo paradigmático de transformación ortogonal son las rotaciones, ¿vale? Porque esa es otra. Ahora lo veremos, pero el determinante, es muy fácil de probar que el determinante de una matriz ortogonal es o 1 o -1, ¿vale? El módulo del determinante de una matriz unitaria es 1, ¿vale? O sea, el determinante de una matriz unitaria es un número complejo, en general, pero que tiene módulo 1 también, ¿vale? Y si nos quedamos con los que tienen determinante 1, pues tenemos el grupo especial unitario, que digamos que son las rotaciones complejas
visto de cierta manera, y que son los grupos que necesitamos en física cuántica, el grupo SUN, así que es muy importante. Bien, pues ahora ¿qué pasa con los autovectores y con los autovalores de las transformaciones ortogonales y unitarias? Pues resulta que tienen todos módulo 1, son complejos de módulo 1. O sea, un operador ortogonal, si tiene autovalores reales, son o 1 o menos 1. Y un operador unitario, si tiene autovalores, que va a tener, son todos complejos de módulo 1. Es decir, puede ser 1, puede ser menos 1, pero puede ser elevado a i teta con teta cualquier número real. O si quieres, x más y latina por y, donde x cuadrado más y cuadrado es 1. ¿Vale? Son complejos de módulo 1. Por eso son también tan chulos. Vale, y ahora vamos a relacionar los autoadjuntos, que recuerdo que tenían operadores autoadjuntos y simétricos que tenían autovalores reales con ortogonales y unitarios, que si tienen autovalores tienen módulo 1. Ah, bueno, por cierto, vale, aquí adjunto, no lo explico, es igual que hice con los operadores autoadjuntos, aquí nos vale con que use ortogonal o unitario para demostrar efectivamente que el autovalor tiene módulo 1. Bueno, esto es fácil, ¿no? Básicamente, se hace en un momento, te coges un operador, vale tanto para ortogonales como para unitarios, la misma prueba, y te coges un autovector. Como te preserva el producto escalar, la igualdad se da. Y ahora, por ser autovector, pues te sale lambda x en las dos coordenadas, pero un lambda sale conjugado y el otro no. Y lambda por lambda conjugado es el módulo al cuadrado, ¿vale? Por ser autovector, su norma, bueno, es no nulo el vector, por definición, así que el producto escalar de x consigo mismo es positivo y por lo tanto lambda al cuadrado tiene que ser 1, el módulo de lambda al cuadrado tiene que ser 1, así que el módulo de lambda tiene que ser 1 porque el módulo es no negativo, ¿vale? Así que así se demuestra que los autovalores de un operador ortogonal o unitario, si tienen módulo 1. Y ya llegamos al culmen del vídeo, a lo más bonito de todo, que es donde vamos a juntar la diagonalización, el tema de los autovalores y el tema del producto escalar y de la ortogonalidad. Resulta, voy a enunciar el teorema espectral para operadores simétricos, ¿vale? Es el mismo básicamente que para operadores autoadjuntos, que son el análogo complejo, pero los he decidido separar y ahora veremos por qué. Tenemos un espacio euclídeo, ¿vale? Un espacio vectorial real con un producto escalar de dimensión finita. El teorema también es cierto en dimensión infinita, pero tiene una enjundia más, eso ya es análisis funcional. Y tenemos a un operador simétrico, recordad, coincide con su adjunto, ¿vale? Que es con su traspuesto, ¿vale? Entonces, existe una base ortonormal formada por autovectores de A. Bueno, y se me ha olvidado poner que el recíproco también es cierto, ¿vale? O sea, que todo operador simétrico es diagonalizable, para empezar, pero más aún que sea diagonalizable. Sus autovalores ya sabemos que son todos números reales, no me voy a encontrar ningún número complejo no real como autovalor, ¿vale? Y puedo encontrar una base ortonormal formada por autovectores. Recordad que si puedo encontrar una base formada por autovectores, eso es lo mismo que decir que el operador es diagonalizable. Pero aquí tengo una cosa más, que sea una base ortonormal de E, ¿vale? Entonces, esto es muy fuerte. Me dice que básicamente puedo descomponerme el espacio vectorial total como suma directa de subespacios que van a ser mutuamente ortogonales, ¿vale? Y que además cada subespacio va a ser hecho de autovectores asociados a un autovalor que además va a ser real, porque el operador es simétrico. Y en el caso complejo, en vez de... tenemos un espacio hermítico y en vez de un operador simétrico tengo un operador autoadjunto, pero la conclusión es la misma. Aunque el operador tenga entradas complejas en una matriz, luego los autovalores no, los autovalores van a ser todos reales. Esto es muy fuerte y lo voy a poder descomponer. Pero más aún, para encontrar el cambio de base, para encontrar la matriz del cambio de base, resulta que esta matriz de cambio de base, en el caso real, en el caso de que sea simétrico, es una matriz ortogonal, y en el caso de que sea autoadjunto es una matriz unitaria. O sea que aquí, fijaos, ¿qué pasa? Que el cambio de base, ¿qué es? Es P inversa por A y por P, o en este caso, para distinguir la pronotación, ¿no? He puesto O inversa por A y por O, donde O es una matriz ortogonal. Pero ¿qué pasa? Que por ser ortogonal la inversa es la traspuesta. O sea que aquí, diagonalización por congruencia es lo mismo que diagonalización como endomorfismo. O sea que para operadores simétricos, ¿qué va a pasar? Que va a dar lo mismo diagonalizarlo por congruencia que diagonalizarlo
con el polinomio característico y toda la pesca. Y para operadores autoadjuntos el inverso es la daga. La diagonalización por congruencia en el caso de formas sesquilineales o de formas cuadráticas asociadas a una forma sesquilineal va con la daga. No lo he explicado, pero os podéis imaginar que es igual. Y aquí lo tenéis, este dibujo. Voy a poder descomponerme todo el espacio en autoespacios asociados a autovectores, ¿vale? Del operador, eso ya lo sabíamos, si el operador era diagonalizable, pero ahora tenemos algo más, que es que van a formar una base ortonormal. Esto es muy fuerte. Y viene de la estructura del producto escalar. Bueno, en el caso complejo estamos de suerte porque además tenemos teorema espectral para los operadores unitarios, ¿vale? Por eso hay que separarlo. O sea que en el caso de operadores unitarios también vamos a poder tener una base ortonormal formada por autovectores de U. En el caso de operadores ortogonales, en el caso de un espacio vectorial real, ya no estamos de tanta suerte, ya no tenemos tanta suerte. Lo más que podemos es descomponer el espacio como suma de subespacios que sean invariantes bajo, ¿vale? Podemos descomponerlo como una suma directa de subespacios ortogonales 2 a 2, pero ahora no podemos en general no va a ser diagonalizable, en general no vamos a encontrar una base de autovectores, va a ser diagonal por bloques, igual que la forma de Jordan, ¿vale? Y ahora, sé que este vídeo me va a quedar muy largo, pero me da igual, voy a llegar a la joya de la corona, el teorema de descomposición espectral, ¿vale? Es una consecuencia del teorema espectral que es muy bonita, ¿vale? Entonces ahora voy a hablar solo del teorema espectral para operadores simétricos autoadjuntos. Entonces, V con un producto escalar va a ser indistintamente un espacio euclídeo o un espacio hermítico. El espectro, es decir, los autovalores de este operador, sabemos que son reales, por cierto, y voy a decir que hay R de ellos. Bueno, del teorema espectral sabemos que puedo descomponer el espacio vectorial total como suma de los autoespacios asociados a cada autovalor, suma directa, y además que estos autoespacios sean ortogonales, 2 a 2, ¿vale? Pero estos subespacios no tienen por qué tener dimensión 1, porque puede ser que haya un autovalor que tenga asociado un autoespacio de dimensión más que 1, que tenga multiplicidad mayor que 1 y por tanto que tenga más, que la base formada para ese autoespacio, la subbase formada para ese autoespacio, tenga más de un vector, ¿vale? O sea, y es lo que cuento aquí. Cada subespacio, cada autoespacio V sub lambda, se puede encontrar a su vez una base ortonormal, ¿vale? Puede ser que solo esté formada por un vector. Le he puesto aquí el subíndice lambda, ¿vale? Y cada uno, voy a decir que el subespacio V sub lambda tiene dimensión n sub lambda. Naturalmente la suma de todas esas me va a dar n, la dimensión de V. Entonces puedo descomponerme el espacio vectorial total como una suma de los autoespacios, como he dicho, ¿vale? Aquí está abreviada la notación, y a la vez cada autoespacio me lo puedo descomponer como una suma directa de subespacios ortogonales, cada uno el generado por cada vector de la base. Y aquí es donde entra el teorema de descomposición espectral, que es inmediato con esta escritura. Te dice que un operador autoadjunto te lo puedes escribir como todos los autovalores, ¿vale? Asociados a cada espacio, multiplicados por los proyectores ortogonales sobre cada espacio, ¿vale? El proyector ortogonal, recordad que es la aplicación que te lleva de un vector a su proyección hacia ese autoespacio. Y si ahora, o sea, que yo tengo un operador cualquiera, me saco sus, bueno, cualquiera no, autoadjunto o simétrico, me saco sus autovalores, ¿vale? Y me saco los proyectores ortogonales. Entonces, ese operador se va a escribir exactamente como los autovalores por los proyectores ortogonales, sumados todos para cada autovalor. Pero a su vez, cada proyector ortogonal, ¿vale? Se puede escribir así, ¿vale? En el subespacio V lambda tengo una subbase ortonormal, ¿vale? Formada por distintos vectores en general, porque no tienen por qué ser de dimensión 1, y el proyector ortogonal, bueno, esto no lo voy a demostrar, pero se puede escribir así. Os pilláis esta subbase, que es la base del subespacio V lambda, y os escribís primero el vector columna y luego el vector fila en la daga, ¿vale? El traspuesto conjugado. Y si hacéis eso, lo que vais a sacar es una matriz n por n, ¿vale? Hacéis eso con cada uno de los vectores de la base y vais y sumáis todas las matrices y eso os da el proyector sobre ese autoespacio. Así que eso nos da otra fórmula para el teorema de descomposición espectral. Sumo sobre cada autovalor,
multiplico por el autovalor, y ahora el proyector, que es simplemente la suma de cada vector y su daga. No al revés, que era como hacíamos antes para sacar el producto escalar, que era primero la daga y luego el otro, ¿no? Primero el traspuesto y luego el columna. Aquí al revés, os sale una matriz, que es el proyector, ¿vale? Y con notación de física cuántica, esto de aquí es el ket y esto de aquí es el bra, ¿vale? En física cuántica, si habéis hecho un curso, este es el teorema de descomposición espectral en espacios de dimensión finita, ¿vale? Genial. Y entonces, para ilustrarlo, porque sé que este teorema es un poquito más abstracto, he preparado un ejemplo. Vale, consideramos este operador, que viene representado por esta matriz, ¿vale? Sobre C3, si queréis, sobre el espacio de dimensión 3, sobre los números complejos. Es autoadjunto, porque si hacéis la traspuesta y la conjugáis, al conjugar el y el menos i me cambian de signo, pero al transponer también. Así que A coincide con A daga, con la traspuesta conjugada, es un operador autoadjunto. Debería aplicar el teorema de descomposición espectral. Vamos a ver si funciona, ¿vale? Entonces, sacamos el polinomio característico, os lo he hecho aquí, ¿no? El determinante de esta matriz menos lambda la identidad. Vale, y nos salen estas raíces, si las despejáis, nos sale 1 con multiplicidad 2 y 3 con multiplicidad 1. Estos son los autovalores, que son reales, como predecíamos, porque el operador era autoadjunto, así que muy bien. Vale, y ahora vamos a sacarnos los autoespacios asociados. Ya sabéis cómo se hace, lo que tenéis que restar es el autovalor por la identidad, ¿vale? Y buscar la solución de esta ecuación. Entonces, para V1, a esta matriz le resto la identidad, ¿vale? Y, bueno, al final el autoespacio asociado a 1 queda descrito por esta ecuación cartesiana. Es decir, que tiene dimensión 2, porque viene descrito por una ecuación. Y ahora este espacio, el V3, pues le resto 3 veces la identidad, me queda esta matriz y viene descrito por este par de ecuaciones. O sea que con estas ecuaciones puedo encontrar bases ortonormales en cada autoespacio. Vamos a hacerlo. En V1, como tiene dimensión 2, necesito dos vectores. Bueno, me pillo este, el 1 y 0 y el 0, 0, 1. Con el producto escalar usual, por cierto, ¿vale? Y aquí tengo, para esta base claramente es ortogonal, o sea, estos dos vectores no se hablan. Y aquí tengo un 1 entre raíz de 2 dividiendo para que este primero tenga módulo 1. Y ahora, para el otro espacio, tengo más ligaduras, así que solamente tengo un vector. Me cojo un vector, ¿vale? La z tiene que ser 0 necesariamente, y de la primera ecuación, bueno, pues me sale este vector, que podéis comprobar que es ortogonal a estos dos primeros. Si hago el producto escalar de este con estos dos primeros, sale ortogonal. Cuidado, que una de las dos coordenadas hay que conjugarla, ¿vale? Entonces, bueno. O sea que estos tres vectores son ortogonales 2 a 2, y además estos dos primeros forman una base de V1 y este tercero de V3. Vamos a sacar los proyectores. El de V1, ¿vale? Pues me cojo el primer vector, el 1 y 0, lo multiplico por su daga, que hay que conjugar también, o sea que aquí le meto un menos i, y el 1 entre raíz de 2 le saca factor común de los dos, ¿vale? Y hay que sumar también al otro vector de la base, al 0, 0, 1 le hago lo mismo, y me sale esta matriz de aquí. Esto no se ve, pero aquí esta columna pone 0, 0, 1. Y con V3, como solo hay un vector, pues solo lo hago con este. 1 entre raíz de 2, tal, tomo la daga y me sale este proyector de aquí. Y ahora el teorema de descomposición espectral, ¿vale? Lo que me dice es lo siguiente. Si yo ahora me hago lambda 1, que es 1, por pi de V1, y me sumo lambda 2, que es 3, por pi de V3, debería recuperar. Ah, vamos a verlo. Si yo ahora me cojo 1 por el pi de V1, que es esta matriz de aquí que me ha salido, y le sumo 3 veces esta cosa de aquí, donde este es el autovalor por el proyector, haced la cuenta vosotros mismos, os sale el operador original. Fijaos qué bonito. O sea, un operador puede descomponer su estructura esencial en autoespacios mutuamente ortogonales que no se hablan 2 a 2 y que encima cada uno tiene asociados autovalores. Es diagonal ahí. ¿Vale? O sea que esto es bastante fuerte, muy bonito. Esto tiene un montón de aplicaciones, que si en criptografía, que si en mecánica cuántica, pero por supuesto en matemáticas, un montón, ¿vale? Entonces es un teorema precioso, y aunque el vídeo me quede de 2 horas casi, prefiero contarlo bien. Bueno,
Y ahora voy a pasar a hablaros de la bibliografía, ¿vale? La bibliografía de álgebra lineal es muy amplia. Realmente podéis tirar bien con unos apuntes de vuestro profe o de lo que sea, y para los temas generales va a ir bien. Pero para estos temas en específico sí que os recomendaría una bibliografía un poco más específica, porque muchos apuntes no suelen tratar algunos de estos temas. Entonces, me ha sido muy complicado seleccionar una bibliografía. Lo voy a poner como top 1, top 2 y top 3, como hago antes, en relación a cómo me parecen a mí estos libros. Pero voy a comentar porque igual el top 1 que yo ponga no es el mejor para empezar un curso de álgebra lineal, ¿vale? Así que los voy a comentar. Bien. Pues la bibliografía recomendada, para mí, indiscutiblemente, el mejor libro que hay para aprender álgebra lineal, que trata todos estos temas en detalle, vais a encontrar cosas que no vais a encontrar en otros libros, es este. El libro de Serge Lang, son un poco duros los libros de Lang, que se llama Introduction to Linear Algebra. Este libro es muy bueno, pero para un primer curso de álgebra lineal creo que no es la mejor opción, la verdad. Creo que es un libro que para un estudiante de primero puede ser un poco duro porque exige cierta madurez matemática. O sea, es un libro que está muy bien para estudiártelo cuando ya sabes álgebra lineal o ya tienes una base. Yo qué sé, por ejemplo, habéis hecho un curso de álgebra lineal en otra carrera y ahora entráis en uno de matemáticas, pues os puede ir bien este libro. Pero necesita cierta madurez matemática, ¿vale? O sea, está muy bien, es un libro muy completo, pero necesita cierta madurez. Entonces creo que no es el mejor para empezar. Vale, el segundo es un libro que yo subestimé en su día. Es español, de hecho es de la editorial Paraninfo, es el de Merino Santos, ¿vale? Os pongo las portadas, los podéis encontrar muy fácil. Y este libro, a mí, en lo personal, con las cosas que yo he leído, creo a día de hoy que es el mejor para empezar un curso de álgebra lineal para matemáticos. Para físicos y otras cosas, pues os puede valer, pero creo que para matemáticos es el mejor, ¿vale? Está muy bien, trata todos estos temas. Bueno, igual en el Lang encontráis alguna cosa más, eso es cierto, pero trata todos estos temas. Trata también el tema de geometría afín, que no he podido incluir en este vídeo. Entonces, para el curso de álgebra lineal de primero de una universidad, para el de la Complutense va niquelado. Es un libro muy bueno, tiene ejemplos resueltos, tiene un montón de cosas y es un libro bastante claro y que va bastante al grano. O sea que este libro a mí me parece, aunque le haya dado la medalla de plata, el mejor. Y por cierto, estas medallas también van en relación a lo que yo conozco estos libros, ¿vale? Yo conozco mucho mejor el Lang que los otros. Este también de Merino Santos lo conozco bien. Este tercero que ahora os lo comento lo conozco un poco menos, pero me parece muy bueno también. Entonces, en mi experiencia, con lo que yo sé, me parece que la mejor opción es este, el de Merino Santos, ¿vale? Y ahora el tercero es el libro más típico, yo creo, que conoce todo el mundo, y tiene la ventaja de que es open access. Es un libro muy didáctico y tal, lo podéis encontrar gratis en PDF, legal, ¿vale? Que es Linear Algebra Done Right de Sheldon Axler. Bueno, es un libro que está muy bien. También lo tiene publicado Springer, por si lo queréis comprar. Los libros de Springer suelen ser buenos, en general, son muy fiables y suelen ser buenos. Bueno, yo es un libro que es un texto con el que yo he tratado menos, quizás por eso no le pongo una posición más alta que mucha gente, pero le he estado echando un ojo, he estado viendo los temas que trata, he estado viendo las cosas y la verdad es que parece bastante claro, bastante pedagógico, tiene un formato más amigable, con recuadros de colores y con cosas, entonces me parece un buen libro y sí que trata todos estos temas también de álgebra multilineal, teorema espectral y todas estas cosas. Así que me puede parecer una buena opción y quizás, quién sabe, supere a estos dos, no lo sé, pero con mi conocimiento le pongo en esta posición. Vale, y ahora me gustaría incluir una bibliografía extra, ¿vale? Otra bibliografía distinta que os puede venir muy bien. Vale, aquí hay dos libros, ¿vale? Hay dos libros. Este de la izquierda es el primer libro que yo leí de álgebra y geometría, por ahí por internet, un poco, no voy a decir de qué manera, ¿vale? Y el segundo, el de la derecha, es el primer libro de álgebra lineal que me compré. Yo empecé a estudiar álgebra con 14 años eh, bueno, me fascinó, la verdad. Precisamente por este libro de la izquierda, por el de Eugenio Hernández, es uno de los motivos por el que yo me terminé decantando por estudiar también matemáticas. Es un libro que está muy bien,
pero para matemáticos, para la carrera de matemáticas, yo creo que se queda corto. Creo que son mejor opción el de Merino Santos para un curso de primero de matemáticas. Pero es un libro muy pedagógico, con ejemplos resueltos, es autocontenido, es decir, mete también un tema de geometría en el plano y en el espacio, de lo típico, ¿vale? Entonces, para otras carreras que no sean matemáticas, me parece el libro perfecto. O sea, para físicos, para ingenieros, para lo que queráis. Con este libro no vais a necesitar nada más para aprender lo que necesitéis de álgebra. De estos últimos temas de teoría espectral literal, creo que se quedaba un poco corto. No sé si llega a contar teoría espectral, producto escalar recuerdo que sí, pero bueno, eso ya lo estudié por otros libros, pero es un libro cojonudo. Y el segundo, el Castellet, bueno, es una relación de amor-odio. Este me lo compré más o menos con 15, 16 años, lo tengo por ahí también. Es un libro que está muy bien de contenido, o sea, es bastante completo, pero me parece un libro muy duro para una primera lectura. La verdad, si no estás acostumbrado a leer libros de matemáticas, me parece que lo plantea de una forma muy... no empieza hablando directamente de espacios vectoriales, sino que está bien dar ciertos preliminares y ciertas cosas, pero me parece que se pasa un poco. Entonces es un libro que está bien. Si ya os consideráis que tenéis madurez matemática suficiente, podéis animaros con él. Lo pongo aquí porque es otro mítico, pero es un libro que a mí me gusta menos cómo está escrito, la verdad. Fijaos que el título es el mismo, prácticamente. Bueno, aquí no pone álgebra lineal, pero es álgebra lineal lo que cuenta. Bueno, y perdonad, el vídeo me ha quedado de 2 horas. Espero que eso no afecte a la visualización. Supongo que sí, inevitablemente. Pero prefería contar esto bien que hacerlo en 3 partes y tal. Así que nada, espero que os haya gustado. Dadle like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos!